see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, coke. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a Elex 2, juego RPG, como ya sabéis, de esos chungos, de esos difíciles, con mucha conversación, con muchas cositas buenas y con mucha exploración, pues RPG de los de verdad, de estos clásicos de toda la vida, ¿vale? Piraña Game, responsable de Gothic y de juegos como Risen también. Así que con muchas ganas de continuar con la serie. Como os dije, me gustaría pues eso, traer 1 o 2 directillos por semana. Así que aquí está la aventura. Sí, pues la saqué de la biblioteca, tío, de libre de derechos de autor de YouTube. La tengo aquí en descargas. Si mal no recuerdo es esta, ¿verdad? La que he usado. Se llama Adicto, ¿vale? De Netflix, ¿vale? Os pongo por aquí el nombre, ¿vale? Pongo por aquí el nombre por si os interesa. Y creo que es esta, ¿verdad? Muy buena. Biblioteca libre de derecho de autor. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. ¡Vamos! Bien, habéis visto qué chula, ¿no? Está muy guapa, la verdad, que la musiquita no tiene nada que ver con el juego, ¿vale? Simplemente que la busqué yo buscando intros. Cuando hago intros procuro no meter la misma banda sonora porque a veces tienen copyright. Entonces dije, bueno, voy a buscar en la galería de YouTube. Y en la galería de YouTube muchas veces encuentras cosas muy chulas, así que muy recomendable que de vez en cuando echéis un vistacito a la galería de YouTube donde encuentras música libre de derechos de autor. Muy interesante también, así que bueno, pues ahí está. La verdad que hay mucho artista. Hola Saikone, tío, Quique, Iván, buenas noches, Tomás, buenas noches, tío, que nos acompaña con la aventura de hoy nuevamente, Carlos, Mariano, el Farwen, guapa, Abraham, Mercedes, buenas noches a todos. Madridistas, felicidades, por supuesto. Yo como persona de Madrid, pues estoy muy contento también, evidentemente. No podía ser de otra manera. Así que felicidades a los que os guste el fútbol y a los que hayáis disfrutado de la clasificación a las semifinales. Ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Esto es simplemente el inicio. Bueno, pues vamos a ir abriendo el juego y a disfrutar, compañeros. Ya sabéis, retransmisión en 4K, disfrutando de del nuevo equipito que tenemos. Mierda, no me jodas que tengo otra vez las gafas sucias, tío. Ay, Dios, no veo yo con las gafas sucias. Estoy muy mal acostumbrado. No veo, tío. Bueno, pues vamos a disfrutar, ¿vale? Vamos a disfrutar, a pasarlo bien. A ver, ¿me lo coges o no me lo coges? Ahora me lo ha captado. Madre mía, lo que ha tardado, por Dios. Ha tardado demasiado, ¿no? A ver, esto está bien configurado, ¿verdad? Sí, está configurado. Vale, que lo tenía minimizado. Lo tenía minimizado porque esta tarde hemos estado jugando a The Infected.
a través de la plataforma de Twitch hemos estado jugando a Infected un poquito y bueno, pues hemos estado ahí dándole un poquito a PC. Así que ahora toca un poquito de RPG también, ¿no? Tratar de survival, unos cuantos tiros y ahora RPG, chicos. Bueno, pues seguimos. Aventura que nos gustó mucho la primera. Y que la segunda está siendo bastante buena también. A ver, tiene sus cosas. Pero a nivel visual creo que es bastante destacado comparado con el anterior. Destaca mucho visualmente comparado con el anterior título. Han hecho un trabajo muy bueno. Así que ni que tan mal. El gran capitán, Jorge, muy buenas. Sí, final del partido sufriendo de lo lindo. Bueno, pues estamos en la Gruta, hogar de los Morkonos. ¿Vale? Parece ser que esto es una nueva facción. Nos quedamos justo aquí. Y es que había que acompañar al talibán. Mierda, el talibán. El talibán no se invola, no. Un señor que se llamaba Iván, ¿vale? Le acompañamos hasta aquí y una vez aquí, pues el hombre ya se fue y nos dijo, bueno, pues te deseo mucha suerte con la entrada. Era una misión que pertenecía al otro asentamiento donde están los Berserker, evidentemente. Y lo teníamos pendiente de hacer. Entonces, bueno, pues una vez hemos llegado aquí, claro, él nos dice, vale, tienes que entrar, pero no te van a dejar así como así. Y claro, yo quiero entrar porque quiero ver qué es lo que hay dentro. Parece muy guapa, la verdad, que la ubicación se ve súper chula, la verdad. Súper atractiva. Me parece epiquísimo cómo la han planteado la zona. Ahí alrededor del pantano este que rodea la ubicación con dos... No sé si llamarlo gárgolas mecánicas. Pensaba que eran mecas al principio, pero son como gárgolas mecánicas, ¿verdad? Ese Mariano, felicidades. Guapísimo, tío, o sea, guapísimo. Yo no sé si me van a disparar al entrar, espero que no. Pero mirad qué diseño, tío, más guapo de enemigos, tío. Lacayo. Voy a encender la luz. Y veamos a ver si nos dejan entrar, claro. Ahí dentro hay muerte y destrucción. Tiene toda la pinta. Stop! Dimitri. You're standing in front of the holy grotto of Ravak, the god of oblivion. What's your business here? Ravak, ¿no era el de los clérigos, tío? ¿El Ravak, el dios de los clérigos? Mierda, no me acuerdo. ¿Me lo podéis confirmar? He visto un escudo de paella. Sí, Abraham no ha visto un escudo de paella. Vale, dice que bueno, que nos encontramos enfrente de la puerta de la sagrada, no sé qué, de Ravak, que es como, parece ser que es como su dios, ¿no? Solo es un boquete. Nah, no vamos a ser groseros. Quiero unirme a vosotros, quiero entrar. Quiero entrar. I want to come inside. Let in a stranger? Don't make me laugh. You should advise, nothing more. You're a stranger. Why should we let you in? Do you know what awaits you in here? No easy life. We're Morkons. Our life is hard. Work is our way. Work and pain. Trabajo y dolor. Vale, dice que bueno, que por qué queremos entrar, que aquí, bueno, que solamente hay muerte y dolor y no sé qué, como ha dicho el otro, que es un lugar difícil y que cuál es el motivo, ¿no? Porque queramos entrar, que son Morkonos y que ellos viven en base a eso, ¿no? Al trabajo y al sudor, ¿no? No me asusta el trabajo duro, me gusta esa... I'm not afraid of hard work. Easy to say, harder to prove. Understand this. Fácil decirlo, pero If you difícil probarlo. enter and we don't like what you do, you will not leave. Dice, tienes que entender esto si entras. Si no nos gusta lo que haces, no vas a salir.
Correr el riesgo. Oh, Dios mío, qué miedo. Correr el riesgo. I'll take the risk. Good. You may pass. Bien, puede Do you pasar. really intend to let him pass? What is wrong with you? ¿De verdad que pretendes That's not dejarle your pasar? decision to make. Bring him to Khan. He should decide. Good idea. You stay beside me, got it? Vale, nos va a llevar ante el Khan. Ha dicho que vayamos ante el Khan. Vale, ingreso a la gruta, vale, pues hemos entrado rápido. A diferencia de otras misiones, acabamos de entrar. Which means no more pointless bickering. I'm not taking you to Khan. I only said that to shut Murad up. I'm Dimitri, by the way. Now listen. Que no nos va a llevar, que lo dijo delante del otro para quedar bien. Things you should know. El Khan, digo yo que tendrá cosas mejor que hacer, ¿vale? Que hablar con un tío que viene de fuera. Entonces, bueno, lo ha dicho para quedar bien delante del otro, pero nada más. ¿De qué trata este juego? ¿De qué va? Bueno, pues es complicado, porque es verdad que a diferencia de otros juegos, este juego, digamos que tiene unas bases que provienen de la primera entrega. O sea, quiere decir, la primera entrega, en resumidas cuentas, cae un asteroide del cielo en la Tierra y digamos que la transforma, ¿vale? Ese asteroide contenía una especie de mineral que se hace llamar Elex. Ese material se filtra en la Tierra y se esparce por el planeta, transformando animales en bestias, mutantes, hombres en mutantes y demás. De ahí se empiezan a crear diferentes facciones. Una facción que son los berserkers, que se dedican a sanar la Tierra. Otra facción que son los clérigos, que, bueno, pues se crean su propio dios, su propia paranoia, y están basadas, digamos, su tecnología en la telequinesis, la magia y todo este rollo. Los berserkers más bien está destinada su poder en base al maná, las invocaciones, la fuerza bruta, reniegan de las armas modernas. Luego por otro lado están los proscritos, que utilizan drogas para potenciarse, pero son pues un poco como los repudiados, ¿no? Pero bueno, esa gente como que ha desaparecido, ¿vale? La gente ha sido absorbida por los berserkers. Y luego también hay otra facción que sería la facción de la que provenimos nosotros. Nosotros, digamos que podríamos ser inicialmente un albo. En el primer juego éramos un albo, que son los que empiezan a usar el Elex, el propio Elex caído del meteorito, para hacerse más fuerte, ¿vale? Una vez se hacen más fuertes con el meteorito, pues hacen que bueno, pues tienen mejor tecnología, mejores naves, mejores vehículos, mejores armas, todo, ¿vale? Pero se vuelven adictos al Elex. El Elex les corrompe. Y a base en el 1 descubrimos a través de Kaya, que es nuestra mujer en este juego, bueno, mujer entre comillas, pareja, con ella tenemos un hijo. Ella descubre que el material, hablando con él, con el mineral, porque resulta que el mineral parece ser algo vivo, una materia viva. Recordar que viene del espacio, con lo cual no es nada descabellado. Y resulta que ella nos da nos dice que está vivo, que el mineral está vivo, y que le ha dicho el Elex, que hablando con él, que vino para modificar el planeta, porque supuestamente había un enemigo mayor, porque nosotros nos encontramos con una especie de guerra civil, ¿no? Posapocalíptica, pero resulta que el mal mayor estaba por venir. Y ahí estamos aquí ya en el 2, en el que parece ser que ese mal mayor que venía del planeta, de otro planeta, y que inicialmente habían mandado este asteroide con este producto para cambiar el planeta, pues ha llegado a la Tierra, ha venido. Entonces a partir de ese momento tenemos que descubrir quién ha venido, por qué han venido animales extraños de otro planeta, y qué es lo que quieren hacer. Ahora existe un nuevo Elex, que es el Elex oscuro, y qué pretendía esta gente con nuestro planeta. Me he explicado, ¿no? Yo creo que sí. Un resumen
a ir deprisa corriendo para que todo el mundo entienda la historia. Que lo he hecho como 5 veces, pero bueno, no me importa. Deadman, bienvenido, felicidades. Craiko, buenas noches. Darío, buenas noches. Saludos. No quiero ningún problema. Llévame con el can. ¿Como cuál es? Vale, llévame con el can, no quiero ningún problema. ¿Sí? I don't want any trouble. Just take me to Khan. Definitely not a good idea to have you running around here on your own. Someone has to tell you our rules and customs. Otherwise, you'll get in trouble. Alguien tiene que explicarte nuestras nuevas reglas y costumbres. De lo contrario, te meterás en problemas. Tienes razón. Khan puede esperar. You're right. Khan can wait. Good. Now I can tell you what to watch out for down here. Come on. I'll show you around and tell you what you need to know. Come on, then. See that big passageway up ahead? One level below us? Behind it is Ravok's Cathedral and the Blood Cistern. Only the higher-ups are allowed to pay homage there to Ravok and his eternal oblivion. You shouldn't even try to get to the cathedral. Hey, Ramón, bienvenido. If you want in, you'll have to Es una join pura us telenovela. or make one hell of an impression on Khan. Let's move on. Still lots to see. We're just about to enter the War District. That's where we poachers have our cages for bringing new recruits into Morkon society. You joined up voluntarily. Otherwise, you'd probably be in there. Mal with hecho the los tablones, prisoners. tío. Parece que Besides está the dando cages, bajones de there's FPS. also the arena. Y es que son los We'll tablones, see that tío. later. Casi mejor que voy volando, ¿sabes? Los tablones están muy mal hechos. Parece que sufro bajones de FPS, tío. Watch out for the guards. Not all of them are happy to let you go from one district to another. So just watch yourself, okay? Vale, que a los guardias no les hace que gracia que vayas de un distrito a otro. ¡Hostia! Yo también puedo pelear. Hay una arena, tío, hay una arena. ¿Me habríais metido en una jaula si no hubiera venido aquí voluntariamente? You'd have put me in a cage if I hadn't come here voluntarily? We need new blood, and you look like a good prospect. So, Dice, yeah, necesitamos sangre that might fresca y have tú tienes happened. buena pinta, vamos. I used to work at the cages myself. So, come on. I'll show you where I used to work. Tío, que tienen una arena. Qué guapo, tío. As a Tienen una arena. non-Morkon, this must seem strange to you. Eso me moló mucho de Oblivion, Yeah, tío, a la little. arena. Mi If we lose a gremio worker, preferido. Then that endangers the balance. So we have to keep our numbers up to help us survive. We get these new recruits, teach them all about our way of life, and make them into new Morkons. It's a good life here in the grotto, better than anything outside. So our recruits are safer here, and soon forget about their old lives. But I've said too much. What do you mean there's nothing? I can't change that. You should know better than anyone that Ghosta puts a price on everything. That's why I sent you to him. He never makes except. ¿De verdad que raptáis a la gente y la metéis aquí en la jaula? Vale, no le vamos a seguir preguntando por eso, porque si no se va a enfadar. Vamos a preguntarle, ¿yo también puedo pelear en la arena? Recordad que este juego las respuestas son muy importantes. Even though you're not a Morkon, you mean? It's very unusual. But the arena Bien, master is just Craiko, un over poquito there. mejor. Muchas You can gracias go por ask him. preguntar. Gracias de corazón, Even if they Craiko. say yes, Hey, do me a Antonio. favor and don't do it Hola, now. Dusky. We haven't got the time. If you get killed in the arena, I'll have to explain it to Khan somehow. Si te matan en la arena, Oh, wait tendré que here dar for you. explicaciones al Khan. Vale, por ahora parece que no, pero bueno, seguro que luego podremos. Habrá que tener mucho cuidado con el robo aquí, ¿no? Si nos pillan esta The claro que nos bastards who were matan. here before us didn't leave much behind, did they? I don't think you fought in the arena yet. It's true, but my will is unbroken. Buah, I tío, wanna como get out mola of here. una facción que está basada Yeah, en un but gremio como are you de ready? ladra... de... I have Zarina's blessing, and Ay, Ravok is on my side. mierda. Did you want to talk to the De arena master? luchadores, tío. His name is Attila. He must be around here somewhere. Or have you changed your mind? Vamos a preguntarle lo de verdad que raptáis a gente y la metéis en jaula. Pero bueno. You really abduct people and put them into cages?
It's not as bad as it sounds, honest. No es tan malo como parece, te lo digo con don't get honestidad. that we're just trying to save them, but they all see the truth eventually. Muchos de los que Trust traemos me, los intentamos it's salvar. kept us going for over 100 years. We Pues survived seguramente, the impact. Kraiko. We survived decades of isolation and wars. We'll survive whatever these strange towers mean. You'll see. The path of the Morkons is the only true path. El camino de los Morkonos es el único de verdad. Lo que está claro es que voy a escoger una facción que no haya visto hasta el momento. O sea, una facción nueva. Let's move on. Sure thing. I'll wipe the floor with those animals. You have strong lungs. We'll see what's left of them. Finally, we get to the heart of the grotto. The residential district is a holy place for many of us. A place of tranquility, contemplation, and drinking. We don't relax often, but when we do, it's in the cellar with Ghosta. Es una estación de metro, tío. O de tren. Míralo, tío. Es una estación de tren. Efectivamente. Qué guapo, ¿no? Míralo, es una estación de tren, tío. Qué guapo, tío. Oye, mola, ¿eh? El diseño. Only true servants of Ravok may enter this place. Are you a true servant of Ravok? Vale, a ver, me ha hecho venir por aquí este señor y me ha dicho que solo los verdaderos sirvientes pueden entrar. Pero, ¿dónde está Dimitri, tío? Ah, Dimitri está aquí. Tío, que me estaba preguntando este señor. Besides the residential district, there's also the quartermaster's district and trader's district. Who knows how Khan will react to you? Take this opportunity to buy a few things. You might not get another chance. I suggest you talk to Tengus. He might allow you to trade here. Then your journey won't have been for nothing. Vale, dice que como no sabe cómo va a reaccionar el Khan ante nosotros y nuestra presencia, porque puede que nos eche a tomar por culo de la ciudad y que no nos quedemos, que aprovechemos a hacer unas compras y que al menos no haya servido para nada el viaje que nos hemos dado hasta aquí. ¿Dónde está vuestro intendente entonces? ¿Os habría pasado por la cabeza que tengáis un bar aquí? ¿De verdad que vives aquí abajo? Vale, ¿dónde están los intendentes? So where's your quartermasters? Are you blind? Just over there. Come with me. Talk to Tengus. He decides who can and can't trade here. No se me habría pasado por la cabeza que tenéis un bar aquí abajo. I wouldn't have thought you'd have a bar here. You mean the cellar? Yeah. As long as the goddamn resistors don't try to get it closed down. It's a good place. And its owner, Ghosta, is a useful man to know. ¿De verdad que vivís aquí abajo? You really all live down here? You get used to it, and it's safe. But watch out for the tunnels at the back. They're old and in danger of collapsing. Vale, vamos a esperar un momento. Antes de seguir el tour, voy a lo que me ha dicho. Voy a intentar comprar algo. Vaya a ser que me echen a la calle. Pues sí, parece que secuestran, ¿verdad? Each man gets one ration a day. But Master Tengus, Me parece una idea estupenda. Otra cosa es que quieran trabajar conmigo, ¿sabes? forgive me, Master. I can't right now. Never question me again. Yes. Praise be to Ravok. Alabado sea Ravok. And blessed be the balance. Armera. May Ravok be with you.
Interested in any of my gear? Claro. Sure. I'll need to see your permit. Hola, Laura. Well, No permit. Just as I thought. Come back when Tengus has given you one. Bueno, pues parece que todavía no podemos hacer nada. Como ha dicho que aprovechar a hacer unas compras, digo, pues me parece una idea estupendísima. Mira, puedo fabricar una espada común que me pide un poquito más de fuerza. Y me pide 37 de fuerza. Creo que no tengo puntos. Sí, es un pedazo de juego. Lo que pasa que, a ver, yo entiendo que no mucha gente entiende, ¿no?, este tipo de juegos, ¿no? O no les molan los RPGs. Vale, tengo una espada común. Vamos a ver si es mejor que la que tengo, creo que sí. No a todo el mundo le gustan los RPGs tan puristas. Vale. Vamos a ver si la puedo cambiar. La que tengo, la espada que tengo, tiene 32 de daño y acabo de hacer una. Es esta. Con 54 de daño. 54 de daño y un hueco para guardar, para asignar una gema. Así que igual le puedo meter alguna cosita ahí, ¿sabes? Muy rica esa espadita. Muy rica esa espadita que acabamos de ponernos. Muy rica esa espadita. O sea, si la puedo poner la gema, no sé dónde se usa. Esa de trabajo para armas a distancia. ¿Será aquí? ¿Dónde se meta la runa? Quiero meter fabricante, o sea, fabricante de armas de nivel 2. Porque creo que es muy importante tener... Espera, voy a ver si... Yo tengo gemas, pero no sé dónde se incrustan las gemas. Hola Iris, hola Noel, pero no sé dónde se hace. A ver... Pues mira, igual es aquí. Ah, sí, es aquí, mira. Es aquí, perfectísimo, tío, perfectísimo. Usar, vamos a ver, ¿qué podemos usar aquí? Bonificación de golpe potente. Bonificación de resistencia. Tampoco tengo mucho donde elegir. Bonificación de experiencia con monstruos. Pues mira, interesa casi más que nos den bonificación de experiencia. ¿Sabes lo que te digo? Que la experiencia bienvenida sea, ¿sabes? Y luego esto de combinar... ¿Qué es esto de combinar? Ah, vale, porque si tengo X gemas... Bueno, a ver, esto antes había una mesa y hacías todo en una misma mesa. No me parece mal lo que han hecho, pero sinceramente, bueno, pues es verdad que puede ser un poco más confuso, pero al mismo tiempo más real, ¿no? Y la espada de 89, creo que no la puedo usar. ¿Dónde está la espada de 89? Espada 89, espada 89. Ah, lo que sí que puedo hacer es usar este escudo, que creo que es mejor, ¿no? 17, 112, 50% de reducción de daño. ¿Se puede mejorar el escudo? No.
No, este no es mejor. Bueno, estéticamente es mejor. Me lo voy a poner para ver cómo es el escudo este. A ver, la espada 89, ¿qué me dices? A ver, esta me pide 41 de fuerza. Esta 50 de fuerza. Esta nada, fuerza y destreza. Esta nada, fuerza y destreza. No, esta nada, fuerza. Me pide 51 puntos de fuerza. Imposible. Imposible, hasta 51 puntos de fuerza queda, Y sin embargo sí que tengo muy cerquita el apalizador, que es un arma legendaria. Pero si os fijáis es el mismo daño, solo que tiene 3 huecos de armadura. Hablando de todo un poco, encontré un fusil que me pedía destreza e inteligencia. Esto lo encontramos al final del directo. Portador de bendiciones. Un fusil de asalto bastante bueno. Vale. Vale, pues sigamos con la ruta que nos dice el Dimitri aquí este. ¡Ey, Martín! Muchas gracias, compañero, por ese patrocinio. ¡Ole! ¡Ole! Gracias, Martín. Muchas gracias, de verdad. Buenas noches. Y muchas gracias. Ese Sergio Cortés, Paprika. Muy buenas noches a todos y todas. Let's keep moving. Placer estar con vosotros. Don't worry. I'll convince Khan to let you stay. Let's go and see him then. Stay close to me. One more thing you need to know. You don't speak unless Khan speaks to you. Understand? You got it. Que no hablemos al no ser que nos hablen. El Khan. Vamos a presentarnos ante el Khan. What are you doing here, Dimitri? You'd better have a good reason for leaving your post. I need to talk to Khan. But the Great Khan doesn't want to talk to you. This stranger is asking for refuge. Interesting. Murat and I both think he'd make a good Morkon. We've lost a lot of people recently. We need good new replacements. And he came here voluntarily, you say? ¿Dices que vino por voluntad propia? That's unusual. Esta es la voz del Khan, no es Khan Khan. will consider your request. Ugh, shit. Why am I doing all this shit for Dawkins anyway? Ugh, I have no other choice. I don't want to die Lo que like acaba de that. pasar es me atacó un bicho de los que han venido a la Tierra y me infectó. You get all that? Y algo pasa con nosotros. Why didn't he tell me that himself? It's the rules. As a Morkon, I'm superior to you. And also responsible for you. Que las reglas son It's a que él se privilege tiene que to speak with the voice responsabilizar of de Khan, nosotros. and an even bigger one when Khan addresses you personally. So, you heard him. Any more questions? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué el Khan no habla por sí mismo? Why doesn't Khan speak himself? Khan is a resistor, and he takes his devotion to oblivion, to the void. I guess you'd say nothingness? Very seriously. He holds his tongue as a sign of his absolute devotion to the silence of Ravak. Sounds a little over the top. You think that's over the top? There have been followers of Ravak who have taken their own lives to be one with the void. To die is to rejoin the purity of the oblivion. No ha dicho eso, pero bueno. Ha dicho el portal. Morir significa reencontrarse con la pureza de la nada. Ha dicho algo así como encontrarse con la pureza del oblivion. Portal. Oblivion. O el portal de la pureza. Gilipollas. ¿Esto quiere decir que todos os queréis morir? Does that mean you all want to die? Morir es nacer. Of course not. Claro que no. Just realize that no one is expected to devote themselves to Ravak as much as Khan does. All that is expected of an ordinary Morkon is that they honor the balance. Speaking little or seeking the peace of death is honorable, but we're still people with free will. But if you want people here to respect you, you have to prove you also champion the will of Ravak.
Oh, and don't forget to check in with Khan once in a while. If you really can't wait, you can pass the time in the cellar. Or just sleep. I'm busy already. Good, good. Then I can leave you alone with a clear conscience. Marat's probably complaining already. I better get back. You'll find me at the gate if you need me. See ya. Pues lo primero será matar a vuestro líder. ¡Oh, Dios mío, el Khan! Y ahora no me voy a dirigir a él porque está claro que lo primero que me van a hacer va a ser regañar por dirigirme al Khan directamente. Mierda. ¿Y la runa que yo he puesto, tío? Yo he puesto una runa, tío. Ah, sí, está puesta. Tiene el hueco, pero no la veía. Vale, entonces vamos a ver si este señor quiere hablar conmigo. Oh, you must be the outsider Dmitri spoke of. Tú debes de ser el forastero del que habla Dimitri. Enough. I don't want to hear from you. The great Khan will decide your future. Once it is decided, I will find you and deliver his verdict. Until then, you may stay here. And hello, what about me? Are you with him? ¿Y yo qué? ¿Estás con él? Does that mean I can ¿Eso significa que también me puedo quedar? For now, yes. The great Khan will decide your fate. El Khan decidirá vuestro destino. Sí, se puede quedar con with nosotros. ¿Ha tomado ya el Khan alguna decisión? Has Khan reached a verdict yet? Impatience achieves nothing, outsider. Khan has not yet decided. Vale. A ver. Me gusta mucho cuando sucede esto. Me parece fascinante, la verdad. Porque los personajes normalmente en todos los RPGs que tienes acompañantes es como que el acompañante está ahí, todo el mundo lo ve, pero nadie dice nada, ¿sabes? O sea, es como que es un ente espiritual que te sigue, pero nadie dice nada respecto a él. ¿Y qué pasa? Que en este juego, a diferencia de otros títulos, aquí de vez en cuando nuestro NPC, nuestro acompañante dice: hey, que yo también estoy aquí, tío. Que yo también estoy aquí, por favor, hacedme un poquito de caso, ¿no? O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué pinto yo aquí exactamente? ¿Qué hago yo? Porque yo estoy con él. ¿Me quedo, no me quedo, me voy o no me voy? No, en nuestra línea vamos a robar todo lo que podamos. Quita un Manolito. Es un detalle que me mola. Me mola porque es lo que os digo. Normalmente en todos los juegos como que no hay mucha intervención de los acompañantes. Sergio, ¿por qué no pones que la máquina diga los saludos en el super chat? Los saludos cuando entre alguien. ¿Te refieres a un bot? Como tiene la gente, a un bot de estos que te dice: saludos, forastero, deja tu like y suscríbete. Me parece un poco antipersonal, pero bueno. Si lo quiero usar, que lo use. O sea, yo respeto. Pero a mí en lo personal me parece que pierde toda la esencia que hay detrás de... dentro de lo que sería alguien que te saluda y te conoce, intenta conocerte. Creo que si lo hiciera la máquina por mí, lo único que conseguiría sería no conoceros igual. Por el contrario, creo que os conozco bien, os voy conociendo, os voy saludando. Vosotros me vais conociendo un poquito más, vamos interactuando. No sé. Puede ser más cómodo, pero más impersonal. Este señor, ¿qué ardillitas? ¿Qué ardillitas que tienes aquí? Ah, no, que son ratas. Ese Daniel. Críticas, ¿cómo estamos? Guys like you get nothing from me. Why's that? You'll find out soon enough.
Lo he visto. Y no te digo que a lo mejor en un futuro no te quede más remedio que hacerlo así, ¿sabes? Que podría ser. Que en un futuro digas, hostia, es que no me queda más remedio porque pasan mucha gente por el chat y no te queda otra que hacerlo así, ¿no? Pero bueno. Yo creo que mientras se puede y mientras se pueda, no debería de suponer ningún problema. Cuaderno grasiento, tío. Me mola mucho esta que vienen. Smart decision. You have no business here. Skedaddle. Uf, qué mosqueo se ha pillado esta señora, ¿eh? Aquí no se andan con tontunas, ¿eh? Así me cortan la cabeza por intentar abrir el cofre, ¿sabes? Something wrong with your legs? Something wrong with your legs? You looking for something? You have no smart decision. ¿Qué pasa ahí? Con la escopeta ya afuera, la señora. Qué tensión, por Dios, qué señora, más angustiosa. Mira, a ver, este señor va a tener alguna misión para nosotros. Hola, Yagun. Hey, you. Fuck you. I don't talk to outsiders. De verdad, el chat, tío, no lo entiendo. O sea, pone paprika. Si al final coge el perro, me acordé del tuyo al verlo. No lo entiendo por qué ha bloqueado el comentario, pero supongo que será por lo de coger. No sé, asocia que la palabra coger es otra cosa. Hombre, Maléfica, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal estás, guapa? Hacía mucho que no sabíamos de ti. ¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo te ha tratado todo estos 2 años de COVID y demás? Espero que estés muy bien, de verdad, porque yo creo que hace como año y medio que no nos veíamos o así. Y espero que estés bien, de verdad, de corazón, y te mando un besazo. Hola, Hitor. Bueno, la verdad es que este Elex 2, bueno, la verdad que mola este Elex 2, pero recomienda sin haber jugado el 1. Esa Hitor, buah. Buah, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que más o menos hace un momento he hecho un resumen, porque el primero es más bien una especie de... ¿cómo decirlo? El primero al final no deja de ser una especie de epílogo, ¿vale? De lo que está por venir en este juego. Entonces, en verdad que el resumen del 1 lo puedo hacer como he hecho hace un momento en 2 minutos. Si quieres retroceder un poquito, puedes beber el resumen, porque he hecho un resumen bastante amplio así de... 2 minutos a lo mejor es muy exagerado, pero bueno, en 5 minutos haces el resumen del 1. Y al final, bueno, el 1 no deja de ser una pequeña acontecimiento de lo que se va a venir ahora. Si es necesario, yo diría que lo suyo es jugarlo, la verdad, porque luce bien, luce bonito. Lo vas a comprar a buen precio, lo vas a disfrutar igual. Y esperarte a que baje un poquito de precio este. Mi opinión personal, ¿vale? A mí esta gente no me paga nada por mostrar este juego. Yo lo juego porque me mola. Yo no tengo nada con ellos. Como si quiero decir que el juego es feo y horrible y... No, yo pues ya sabéis cómo soy. Procuro ser sincero. Y ya te digo, mi consejo, siendo sincero, sería jugad al primero. Porque es que está más por el tema del lore, que no es muy complicado, ¿vale? O sea, quiero decir que no porque te diga que tiene un lore súper complicado, al contrario, es más bien un lore sencillo y muy simple y simplón. O sea, que no es que digas que tienes ahí un lore súper complicado, pero es aconsejable conocerlo. Pero bueno, que si quieres evitar pasar por el 1, en este vídeo, en el inicio del vídeo, a los 10 minutos he hecho un resumen.
serio? ¿Me dejas pasar? Ah, vale, que es un bar, tío. Thank you for helping my husband. Ah, mira, la It's del good to see ring, him tío. again after such a long time. Marica. Here. It's not too much, but it's yours. I'm sure you can find some use for it. No problem. No me lo puedo creer. Hope things can get back La to hemos normal encontrado. now, though I guess that's too much to ask. Hope has no place here. Oye, ¿qué pasa? ¿Que se han dejado los juegos o qué? Porque yo, si mal no recuerdo, si no quiero recordar mal, al principio del juego encontramos una hoguera que hacía referencia a las hogueras de Dark Souls. Así que sería curioso. Pues Maléfica, en serio, muy bien, gracias corazón, me gustó mucho verte. Yo tuve COVID, pero todo perfecto, vale. O sea que pasaste el COVID. Bueno, pues espero que, si ya lo pasaste, espero que no tengas ninguna recaída de nuevo. Y me alegra mucho que salieras de él, por supuesto. Y feliz por verte de nuevo por aquí, de verdad. Yo he tenido suerte. Estoy vacunado, tengo las 3 vacunas, pero no he caído malo que yo sepa. Yo no lo he cogido. Que yo sepa. Espera, que Tina está golpeando la puerta. Me va a despertar a la gente. El 1 es la hostia. No es tan malo como lo pintan el 1, ¿eh? Pues no estaba Tina golpeando la puerta, era una rayadura mía. Ya está. Desde el ring tiene coma. ¿Qué va? Comas no existen. Como la H, que es muda. Mierda, mis cartas. Vale, bien. Bueno, Iván, ya conocimos a Iván del directo pasado. Morkonos, que se había instalado en la ciudad de los Berserker, intentó vender, salir, digamos, de la ciudad de los Morkonos, pero le hacían la cama allí en donde los Berserker. Entonces quería salir de la ciudad y, bueno, pues, ¿quién mejor para ayudarle a salir de la ciudad que nosotros, ¿no? Así que le hemos ayudado a salir de la ciudad, le hemos acompañado hasta aquí y aquí hemos terminado con él. Y gracias a él, pues estamos aquí. Fos, sal de ahí. Gracias. ¿Cuándo piensas volver con los Berserker? ¡Ey! ¡Toma 10 pavazos! ¡Boom! No es mucho, ¿cómo que no es mucho? Es muchísimo. Muchas gracias, Sergio. Arigato. Gracias, 10 pavazos, tío. Muchas gracias, en serio. Sergio, si no es mucho molestar, ¿será que me puedes saludar a mi mamá Dora? Mamadora, qué mal bien. Mamadora. A mi mamadora. Que te estamos mirando en la pantalla gigante. Dora la exploradora, lo que tienes tú. Me cago en todo. Dora le llamo yo a mis personajes. Pero para la próxima le voy a poner mamadora. Asqueroso, feliz cumpleaños para ti también. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Que sepas que esta la vi venir, ¿eh? Esta la vi venir. Mamadora. Te voy a contar una historia. Un día cuando yo trabajaba, bueno, un día en el trabajo, Día de los Santos Inocentes, era muy típico hacer inocentadas, ¿no? Y mi compañera, que era muy inocente, la mandé a que me hiciera el favor de ir que yo no podía, que tenía mucho lío, a ver si podía ir a la farmacia a comprarme unas cosas. Le mandé 2 o 3 cosas que tenía que comprar de verdad y le dije, y le pides zumo de mirrabo de boticario. Y apuntó zumo, mirrabo, boticario. Y cuando me vino de la farmacia me dijo, traigo todo menos el zumo de mirrabo de boticario. Y dice, pero se estaba riendo, me ha dicho, toma, dile a tu compañero que no lo hay, pero que es un cachondo. Dice, y yo es que no lo pillo. Imagínate la cara del boticario. Fue muy buena. En aquella época esas bromas eran muy buenas.
Porque se... Imagínate la cara del boticario cuando llegó con la receta y mira, hazme el favor. Y me ha dicho mi compañero que... a ver si tiene zumo de mirra o de boticario. Buenísimo. Buenísimo. Pues sí, picó. ¡Asqueroso! Maldito Melvin, no sale ni su comentario. Que YouTube tiene una supercatcher. Que YouTube tiene un supercatcher. Ya no. Maldito YouTube, que ya no funciona. YouTube no funciona. Oye, muchas gracias por los 10 pavazos. En serio, tío. Muchas gracias, de verdad, Mil gracias por tu palabra, Sergio. Yo tengo 3 dosis, pero el Omicron me tocó igual. Es que, claro, con el tema de las vacunas, bueno, ha habido ahí un rollo, nos han hecho un poco el lío, la verdad. La verdad es que nos han hecho un poco el lío, sinceramente. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa con todo esto. A ver si se arregla, ¿no? O no, ya veremos, ¿no? O no, ya veremos. O vamos a peor, ya veremos. Bueno, aquí ya sabes que siempre eres bienvenido. ¡Ey, Toti! Te ve todo verde. Nadie, saludos. ¿Cuándo piensas volver a lo que sea? Que venga, va. Perdonadme. Que va pasando gente que no... I was never there, remember? As far as anyone Hace mucho que no knows. hablamos y demás. Oh yeah, sorry. I'm selling goods that I earned through gratuitous acts of extreme violence, right? Look, I'm not trying to get rid of you. Just don't want anyone overhearing us. ¿Y va qué cabrón? Dice que intentó deshacerse de mí. ¿Y va qué mamón? Let's trade. Sounds good. Qué cabrón, o sea, que dice que se intentó deshacer de nosotros. Qué maldito. Vaya asusta la mierda, hombre. ¿Será asqueroso el hombre? Bueno, pues nada. El hacha de Berserker 58. Bueno, pues voy a ir vendiendo las armas que tenga por debajo. Todo lo que sea dañado no lo voy a vender. ¿Por qué? Porque lo dañado lo puedo mejorar. Y luego lo puedo vender. Así que por ahora eso. Chatarra. ¡Qué cabrón! O sea, que dijo que quería deshacerse de nosotros y que no lo consiguió. ¡Qué maldito! Y yo pensando que era buena persona. Ropa de rebelde buena. Que no sé si ser un albo, en verdad. O sea, tengo mis dudas. Porque la facción de los albos es una facción que yo me quedé con ganas de ser un albo. Pero es que los albos son un poco raritos. Al final no dejan de ser también un poco como los proscritos, que también usan la droga como tal, ¿no? Para nada más que la droga del Elex. Vierna. ¿Por qué dices lo de que se ve todo verde? Toti, ¿por el fútbol? ¿O por qué? ¿O es en serio? No me jodas, tío. Qué mamón, tío. Pues no dice que me intentó deshacerse de mí, tío. Con todo lo que hice yo por él. What are you doing? Watch what you're doing here. Tío, déjame robarte, hombre. Mola bastante la ciudad. A ver, no me quiero precipitar con las acciones y elegir una facción a lo loco, pero sí que me molaría pelear en las cuevas esas de las que estaban hablando, tío.
Molaría mucho, la verdad. That didn't work. ¿Por qué llevas tanta comida en el inventario? Es importante, muy importante la comida, aunque no lo parezca, ¿eh? La comida en este juego te da vida. Y es importante la comida. Luego puedes crear recetas, comida que te da potenciadores, como la mayoría de los RPGs. Y hay muchos artículos para vender. Cuando te lías a tortas. Este juego no es el típico juego para liarte a tortas así como así, ¿vale? O sea, no es un juego de liarte a tortas. O sea, y lo que buscáis es un juego de liarte a tortas. Yo os digo, este juego no es. O sea, no es un juego de liarte a tortas. De hecho, es más, cuando te lías a tortas es muy complicado también, ¿eh? Pero ya os digo, no... Uy, mierda, he vuelto a sentar. Era tu PC que estaba fallando, vale. Me has dejado asustado, tío. Es un juego en el que cada paso hay que medirlo muy bien. Cada paso, cada detalle. Mira, esto parece que lo puedo piratear, tío. Nadie me dice nada por entrar aquí. ¿Puedo robar aquí porque sí, tío? Pues me voy a llevar todo. Si no me dicen nada, vamos. Yo tan a gusto pirateando y robando todo lo que pueda y más. Piratea todo lo que puedas, como dirían los piratas. Vale, tenemos el 3. El 6 sabemos que también va, así que vamos a poner, por ejemplo, el 4, 6. No, pues 3. 3 no, tampoco. Vamos a poner el 6, 4, 3. No, 3 no. 2. No, 0. ¿Es 3? No. ¿Es 6? 3? No. Vamos a poner el 2. 4, 2. 6, no. 2, 1. 6, 3. Vale, pues ya está. 4. 0, coño. I'm in. ¿Esto qué es, tío? Pasta dañada, vale. Pa, me lo llevo todo. Hola, Alan. Yo también vengo desconcertado. Todo el mundo viene desconcertado. Normal. In Ravok's holy name, stop! You're a wanted criminal in these parts. Zarina will decide your fate. Come along. Vale. Fear is the pain we feel in our souls. Zarina We will not trust its insistent voice. nos ha llamado. We came from nothing, and to nothing we will return. Hostias, qué poético ha sonado lo que acaba de decir, chaval. Hola, Zarina. I've been expecting you.
You stand accused of theft. Se te ha acusado de robo. Pay your penalty in shards and blood. Refuse, and you will suffer the consequences. Oh, Dios mío. Venga, vale. I'll pay the fine. A wise decision. Ravok demands a blood sacrifice to cleanse you. Step up to the altar. Oh, Dios mío, que me han pillado, tío. Y ahora dice que Heed this tenemos... lesson well. Now go and let your wound heal. Your sins are forgiven. Vale, ahora para sanar nuestra herida necesitamos un sacrificio de sangre, tío. Usar altar. Tío, pero... Me están diciendo que use el altar, tío. Mierda, tío. ¿Y por qué sabían que he robado, tío? Si nadie me ha visto robar. ¿Por qué sabían que había robado, tío? True strength comes from resisting and enduring pain. May Ravok have mercy on my soul. You better have a good reason for interrupting my prayer. Who are you? This is what you're interrupting me for? I demand respect from everyone, including you. Just remember this. I am the mistress of the Blood Shrine. Witness to Ravok's mercy. Que para eso le molesto, para You preguntarle live quién or es. die at my command. You will be judged before me. Never forget that. But since you've already interrupted me, you might as well tell me again why you're Ya que me has interrumpido, podías preguntarme a qué has venido. Y dice que pues eso, que tendré que dar responsabilidades ante ella. Tell me more about the Blood Shrine. It is where we atone for our transgressions. Should you commit a crime, you will pay a worldly penalty first. Then come here to cleanse your body of sin. To do this, you must sacrifice your blood to Ravok. Only by doing this will you be absolved. Now enough of your questions. I must return to my prayer. Vale, o sea que supuestamente tengo que entregar parte de mi... Qué bueno, tío. Tienen algo como en el pecho eléctrico, tío. ¿Qué es eso que les sale del pecho, tío? Ah, no, es el... Ah, que se están... flagelando, tío. Se están flagelando, tío. Se están flagelando, oh Dios mío. Que se están flagelando, que quieren que me flagele. ¿Y cómo me flagelo yo también, tío? Yo me quiero flagelar con ellos, oh Dios mío. Eduardo, felicidades, crack. Hoy es un bonito día. Ya queda una bonita noche. Right. I was saying, true strength comes from resisting and enduring pain. May Ravok have mercy on my soul. Vamos a poner algo de comida por aquí, que me parece a mí que estoy canino. Pero... entonces... ¿cómo va esto? Ellos se flagelan. Y se supone que yo me tengo que flagelar también, pero no estoy muy seguro, la verdad. Yo me voy por si acaso. A ver, me han dicho que me flagele. Y que tengo que... ¡Hostia, mira quién es! ¡Es bicha! ¡Es bicha, tío! ¡Es bicha! Well, look what we have here. Bicha era uno de los líderes de los proscritos. Y ella ha terminado aquí. But I'm not. So what do you think? Want to take his place?
Qué bueno, bicha, tío. See you haven't changed. Can't say the same about you, idiot. Still wasting your life in that shithole? Not anymore. A lot's happened since then. What are you doing here anyway? Thought you were with the outlaws. Used to be. I'm done with those assholes. Berserkers are in charge at the fort now. To hell with that. Then there's Baxter up at the crater. Fucker wanted me to work my way up from the bottom. You believe that? My own people. Figure I might as well hang out with the crazies here. Bicha desertora. ¿Y qué tal tu hermano? ¿Seguís en contacto? What about your brother? Still in touch with him? Logan? Screw him. Ever since the Berserkers kicked him off the throne, he's just another Ha vuelto un asshole. imbécil. Hangs around the coast these days. Desde que los Berserkers le Still echaron acting del like he's trono. a duke, though. Murder, robbery, the usual. Aún así sigue actuando como si fuera el Who cares? duque. I have other El duque de la plans. chatarra. Parece que tienes algo bueno en mente. Looks like you got a good thing going. Hey, they're a bunch of violent psychos. Of course they love me. You know how it is. We both know how to land on our feet. Ah, ¿te acuerdas de nuestro romance, claro? El romance de Kaya. Porque, claro, ella era un posible romance entre nosotros. Still hanging out with that little tramp? ¿Sigues con esa golfa? What was her name? ¿Cómo se llama? Kaya? Kaya. Heard you two had a kid. Yeah, it's been, Sí, han pasado cosas. interesting. Whatever. None of my business. Como por ejemplo... Like what? The Morkons might be crazy, but at least they get right to it. Something needs doing, they get it done. No fucking around. Sounds like the perfect match. Son Not the perfectos para ti. smartest bunch, though. Could be taking over the world, Aún but así they'd no son rather muy listos para hide mí. down here. You ask me, they should have climbed out of this hole a long time ago. It's like they're scared shitless of everyone out there. Es como si le diese miedo todo lo que está ahí fuera. Vale. Se podría decir de lo mismo de la mayoría de las facciones. You could say the same thing about most of the other factions. Maybe, but that doesn't help me. What they need is an emissary. Someone to tell the other factions how it's gonna be. Since when do you care about other people? I used to care about you, didn't I, asshole? Or have you forgotten already? Esta parte del juego mola mucho, tío. Cuando la ataca. Anyway, things have changed. It's a whole new game. What kind of game? You been out there lately? There's giant towers all over the place. War, plagues, all kinds of shit. Of course, the Morkons have no idea what's going on. The odd vandal comes back from a raid with a scrap of information. It's not enough. We have to start talking to the other factions. Either that or we get slaughtered. Vale. Necesitamos gente de confianza. Me vendría bien alguien como tú. I need people I can trust. I could really use someone like you. I'm listening. Te escucho. Renegades and anyone willing to fight the invaders in their towers are gathering at the bastion of Los Caracas. renegados y cualquiera que esté Yeah, dispuesto a I luchar heard. contra los Why do you think I invasores. was telling you my plans? But first, you'd have to do something for me. What? Vale. I help you with your Primero tengo que crazy hacer algo por plan. ella. You help me with mine. Uh-huh. And just how much trouble am I getting into? No big deal. Just the other factions... Well, they kinda have issues with me.
No es gran cosa, I need verás, otra someone who knows facción how tiene these problemas assholes conmigo. think. Someone who can get me in the door with them and have my back if things go south. Vale, que alguien la acompañe y que le cubra las espaldas a la puerta de otra facción, de otro lugar. Vale, te ayudaré con tu misión diplomática. Pero te unirás al bastión. Okay, then. I help you with your diplomatic mission. You join the fight at the Bastion. Well, how can I say no when you put it like that? Deal. Okay, let's see what group of freaks you put together at the Bastion. I bet it's a big old bunch of losers, drunks, and deadbeats. You'll fit right in. Guess I'll be seeing you. And quit staring at my ass. Embrollos diplomáticos. Not bad. Not bad. Maldito, maldito. Maldito tipo. ¿Puedo saquear al prisionero muerto, tío? Te digo yo, ¿no? Está muerto ya. No queréis los restos, ¿verdad? Va. I'm going for a Dixon. smoke. Voy a echarme un pitillo. Bueno, por mí no te corté. Ahí soy. Hang on. You look familiar. Espera, me suenas de algo. Deadpan expression. Esa cara inexpresiva. you Tú must be debes de ser Jax. Jack. ¿Nos conocemos? Have we met? Don't think so. How do you know who I am, then? Entonces, ¿cómo sabes quién soy? Heard all about you. He Is oído all. muchas cosas sobre ti. You led some shit with the Alps, right? And then just disappeared. That's an interesting interpretation. We all got our baggage. You and I are alike in that. Hadn't expected to Nos see you cargamos in con algo, this en eso no shithole. parecemos. Want something from me? If not, Necesitas I'm algo, like, si no me nah. piro. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? You're not from around here, are you? Nah, I lived in the crater for a long time. Worked for one of Baxter's bootlickers. A bounty hunter, if you're interested. I was a fucking mutt on a leash. Whatever was going, I took it. But that was another No, life. doblado no. I ain't proud Ojalá of it. estuviera doblado. Si no, no estaríamos con subtítulos, chicos. Si creéis que yo iba a estar escuchando la lengua infiel que estuviera doblado. Cuéntame qué te ha traído hasta los Morkonos. So what brought you to the Morkons? Happy coincidence, I guess. Was finishing up a contract. Tiene subtítulos que ya Put está a bien. bullet in some poor sap's skull. Just pull the trigger and job done. Didn't realize the poachers were after my target too. I was so focused on the hapless sod, I didn't notice them. Of course, they wanted to know who got to their prey first. I was stuffed. There were too many of them. It was either dig my own grave or be taken here. A ver, esta gente son 20 trabajadores. No tienen pasta ni de coña para doblar un juego con 50.000 líneas de diálogo. Y digo 50.000 por no decir 80.000. Tiene muchísimas líneas de diálogo. Se lo puede permitir una empresa grande como Bethesda, pero ellos no. 20 trabajadores como mucho. Changing sides wasn't difficult for you then, huh? Nope, not particularly. Necesito un traje nuevo. Ain't any better anywhere else. Cosa más The fea. Berserkers hate anyone who's eaten from Baxter's palm. And I ain't heard shit from the clerics in a long time. And the Alps sure as shit ain't an option. At least here there's clear rules, clear structure. You've never wanted to go back? If I so much as put my little toe in the crater, that'd be that. But if you're going there, you could take something for me. Don't worry, it ain't much, and I'll pay you for it. I'm heading to the crater soon. I'll take your package.
Good to hear it. I'll get it together by tomorrow. Just in case you have a change of heart. Vale, perfecto. Sobre tu paquete. About your package. Mierda. I haven't got everything together yet. No puede ser. Come back later. Vale, pues nada, tío. No quieres hablarme de tu paquete. Me parece estupendo, tío. He venido a hablar de mi paquete. Ha sido un poco surrealista lo del paquete. Sobre tu paquete. ¿Qué vienes a preguntarte sobre tu paquete? Buah, tío, es enorme la ubicación esta, ¿eh? No es por nada, pero enorme. No veas, ¿eh? You, come here and state your purpose. Tú, ven aquí, dime a qué has venido. Tengo una importante misión asignada por la cúpula. ¿Quién lo pregunta? Who's asking? Arrogant wretch. Corea arrogante. ¿Quién te crees que eres? I know you don't belong here. Sé que no eres de aquí. Smell an Puedo leer outsider from 3 forastero tunnels away. a 3 túneles de aquí. Tell me, what is the general situation beyond the grotto's gates? Vale, ¿cuál es la situación más alta de las puertas de la cúpula? Pues está bastante tranquila por ahora. ¿Por qué no sales a comprobarlo? Bueno, vamos a decirle lo de una raza alienígena. Avanza. Está invadiendo Magalan. Magalan's under assault from an advanced alien race. ¿Cómo estás? Yes, we've seen the Dark Towers. The intruders will be dealt with when the time comes. Cuando llegue el momento, You're los intrusos Jax, serán right? eliminados. The outsider I've Jax, heard so ¿cierto? much about. Del The forastero former del que no paran de out-commander hablar. ended the war between the free people Antiguo and the comandante de elves. los Alpos. You have quite a Tu reputation there. reputación te precede. No, Si no me has not visto that. pelear. I'm surprised you'll even tolerate me being here. Oh, you're not the powerful leader of the free people you once were. Your word carries little weight now. But perhaps there's still a use for Palabra ahora you. vale más bien poco, dice. I didn't get this far by discarding all but the most effective tools. I see immense destructive potential in you, just waiting to be unleashed. Percibo en ti un enorme potencial Maybe you can give destructivo. me a glimpse of what you're truly capable of. ¿Qué tal si me das una muestra de lo que eres capaz de hacer? ¿Sabías que unos morkonos masacraron a los Berserken en el corazón del mundo del oeste? Did you know some Morkons slaughtered the Berserkers at the World Heart to the west? Oh, did they now? I assume that's Dragon and his band of infidels. Forget him. He's an unbeliever who puts material wealth above all else. The worthless scum that follow him only do so as long as they're paid. One day he'll wake up with a knife in his back. And no one here will be surprised or particularly bothered. Bien. I strongly suggest you adopt the same attitude towards him. ¿Eres un patriarca morcono? You're a Morkon patriarch? Victor is the only name I go by. Grandiose titles are like bad prostitutes. Use them once, Los títulos and you're pomposos, stuck with dice. something unpleasant for life. This world is a festering cesspit. We weren't put here to make a mark in the filth. Me mola el diseño del traje Our con los role huesos. is only to ensure that the eternal silence returns. Never forget that. Os estáis preparando para una guerra a gran escala, ¿verdad? You're preparing for Hey, a Sandy. large-scale conflict, right? We have a sacred mission to fulfill. All our efforts must be focused on improving our military capabilities.
We have no place for those too weak, too indecisive to embrace our vision. The Tormentors will see to that. ¿En qué consiste esa misión sagrada? What does this sacred mission entail? Alb and outlaw scum to the north, berserkers and clerics to the west. All festering sores on our world, pestilent growths that plague our existence. Plagues must be eradicated. They must not be allowed to spread. Vale, que quieren acabar con todas las facciones, básicamente. Que son una plaga y que hay que erradicarlas. O sea, está loquísimo este señor. O sea, quiere acabar con las 4 facciones que hay. La verdad. Está loquísimo. ¿Estás hablando de un conflicto abierto? ¿Cómo vais a pactar con los alienígenas? How will you deal with the aliens? The dark towers that descended upon Caracas are a sign. The time of deliverance is close at hand. Ravak will guide us. Ravak nos guiará. Patience is our most Quiere pactar con los powerful alienígenas, tío. Soon the heretics will atone for their sins. And don't forget, in the beginning there was darkness, oblivion, balance. We came from nothing, and so we must return to nothing. This we do in Ravak's name. ¿Estás hablando de un conflicto abierto? You're talking about open warfare. Of course. But all we need is improved military strength. We will achieve our goal. Failing Ravak is not an option. At this time, a large-scale offensive would be unwise. But if we're patient, the newcomers to the Battle of Magalan will do their part. Let the foreign interlopers run riot for now, and we will deal with whatever is left. Now leave Madre me. mía. I have business to attend to. Y ahora déjame, tengo asuntos que atender, vale. Otro trabajo que hacer. Madre mía, qué mal está la peña de la cabeza por aquí también, no veas, ¿sabes? O sea, este señor está fatal. La clara muestra de que han perdido la olla, tío. Literalmente hay algunos que han perdido la olla, tío. What are you doing? Pues hablar contigo, Ivica. I need to work. Ivica. If you want something, come back later this evening when I'm free. Si quieres algo, vuelve cuando esté libre. Ivica se va a acordar de esto. Hostias, mierda. Han dicho que no molestemos. Estoy cogiendo cosas que no pone que sean de robo, ¿eh? En ningún lado pone que esté robando. ¿Y abajo? ¿Más? Vinimos de abajo, ¿no? Bueno... Ah, vale, aquí es donde estaba el líder de la secta. Esto es una secta un poco rara, tío. Me mola mucho este rollito, me recuerda mucho al planeta de los simios. De las películas antiguas, en plan que todo lo que te topas está mal de la cabeza, básicamente. A todos los supervivientes que quedan en la Tierra están fatal, ¿sabes? Todos ya han perdido un poco la olla. Bueno, ya nos han regañado. Stop, outsider. The Great Khan will speak with you. Alto forastero, el gran Khan quiere hablar por fin. Finally. Khan will inform you whether you'll be tolerated here. Vale, Khan te informará si serás aceptado o no. May Ravak accompany you on your path. Senda, acompáñame. Vale, mierda. La voz del Khan quiere que le siga. ¿Tendremos que ir a este ritmo o cómo va el tema? Me llevarás así todo el rato, ¿no? Me cago en que me aburro, ¿eh?
Mira, 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 que soy hiperactivo, me cago en todo, Con tanto salto de FPS, esto parece el del ring con estos tablones, Míralo, míralo. El del ring en pura esencia. Lo mal que solo son unos tablones. A ver qué quieren hacer con nosotros. I was told you wish to stay with us. Me han dicho que quieres quedarte con nosotros. Ese es un problema. Me gustaría unirme a vosotros. I want to join you. Vamos a preguntarle, ¿vale? You must prove yourself. Everyone here contributes to the balance. You must work like everybody else. We don't tolerate parasites. Toleramos Show that parásitos. you Aquí will todos act in our interest. contribuyen, vamos, Contribute. al equilibrio. What do you want me to do? ¿Qué quieres que haga? My overseers will instruct you. Enough talking. Duty calls. May Ravok watch over you. You heard the great Khan. Report to Tengus Vale, and sus Zarina. instructores nos They guiarán. will give you work. No sé si voy a unirme, pero bueno, por ahora ya está. Who's Tengus? He is the overseer. He decides who is allowed to trade. If you need food, gear, or a weapon, you will need his approval. You can find him in the Quartermaster's District. Ahead, near the cellar. Vale, delante de la bodega que encontraré al instructor que, digamos, nos da los permisos para comerciar y todo esto. Que es él el que da la aprobación. Mierda, tío, casi me echa los mocos el... You got a minute? Heretics. It's always the same with you. Siempre es lo mismo con los Stick us herejes. like shit on boots. Takes a lot of effort to scrape you off. That's your answer? You still here? Aún sigues aquí, dice. Listen, if you've got something to say, then let's hear it. But I'll still be telling you to disappear afterwards. Está claro que no quiere hablar conmigo. Eres todo un diplomático. You're quite the diplomat. You've got a smart mouth that I'll happily help keep shut for you. And just so you know, I'm in charge of keeping things running smoothly around here. You don't like that? Then you best avoid me. Hostia, se ha mojeado el señor, Me ha puesto cara mala hostia y todo, no veas, ¿sabes? Ay, el morrococo que se me ha enfadado. Hala, ya ha llegado. A ver, ¿quién era el responsable? Vendedor de armas... Armera, a ver. May Ravok be with you. Interested in any of my gear? Then you'll have to get a trade permit from Tengus. Vale, hay que hablar con con el Tengus este, que es el que da los permisos. A ver si lo encontramos. Me ha dicho que está... What do you want? We don't let your kind in here. Pay or get out. Paga o márchate. Will this do? No. Come on. Tell me what you want. What I want? Blood. Or Sangre sweat. o sudor. What? ¿Qué? That's what you can pay me in. So, which is it gonna be? ¿Con cuál te quedas? Sangre. Blood? You mean I have to kill someone? No. Just a duel. No killing. Against you? Well, it's that
or you pay in sweat. What does that mean? Work. Trabajo. So, what's it gonna be? ¿Con cuál te quedas? Get your teeth knocked out or break your back working. Great choices. What? You don't like it? Fine. Vale, fine. para poder pasar, Hey, you guys pagamos got a o con sick day sudor, or something? que I don't sería want the trabajo, rats o treating con me. un duelo, que sería sangre, ¿no? Silence. Your master will pay for you both. What is your decision? ¿Cuál es tu decisión? Sangre. Blood. I'll fight you. You promised me blood, remember? Now it's time to pay up, and do it gladly. Endure, and earn back some respect. Run, and you'll never have any. I'm ready. Y listo. Then come at me. ¡Hostia, chaval! Mierda. He pagado con sangre. Bien. ¿Cómo reparte este señor? Pensaba que me iba a llevar a algún lado, tío, a pegarme, ¿sabes? Good job. Good job, dice el otro. Claro que sí, campeón. Me acaban de dar una paliza. Should have picked the sweat option instead. Deberías de haberte decantado por el sudor. You decided on pain. I respect that. Dice que... Pero preferí el dolor. Always be welcome here. Y eso lo respeto. Ghosta will serve you right away. May oblivion find you. Vale, o sea, nos deja pasar gracias a lo que acabamos de hacer. Lo único que el duelo lo hemos perdido y la misión nos la ha dado como fallida. ¿Tienes a ese auditor en el Fortnite? Toma ya, ese Basi. Oye, Basi, ¿qué estás jugando? ¿A la modalidad esa en la que no se puede construir o cómo va? Mierda, pero ¿qué clase de escudo llevo, tío? ¿A cuál más feo, tío? Este son miles de sartenes pegadas a mi espalda, tío. Toda la noche como que escucho a Tina, ¿sabes? Gracias, Basi, por esos mil pesazos, tío. Llevo toda la noche como si estuviera escuchando a Tina, ¿eh? A ver, no creo que pase nada por haber perdido la misión. Es parte de, digamos, del proceso, ¿no? No estaba preparado para ese combate ni de coña, chaval. Manda una paliza que flipas tú. Vale, voy a abrir esto. That'll be useful. Here we go. Nice. Good. ¿Y qué quería yo hacer? Cambiarme el escudo, tío. Qué cosa más fea, tío. Antes muerta que sencilla. Oh, Dios mío, tío. Puede tener un escudo más feo, tío. Cosa más fea, tío. El inventario... Esto es algo que hablé con Mara, que se pasó el primero. El inventario... Me esperaba que iban a hacerlo mejor, la verdad. O sea, no logro entender cómo... En el primero, que ya tenían un inventario que... Bueno, pues dejaba un poco que desear. ¿Por qué no han sido capaces de hacer algo un poquito mejor, ¿sabes? Me hubiese gustado un inventario mejor. Te gusta sin construcción, ¿verdad? ¿Me das algunos fragmentos? Toma, 25. Here, take these. Thanks. That's good of you. Now the day looks a little less bleak. Nice! Fortune favors the stupid. I guess you could see it that way. If you believe the rumors, they left. Aren't you making this a little too easy? Apparently they have a plan to keep them working until they fall over. Well, then. Death is lurking everywhere out there. I wouldn't be so sure.
Un montón, tío. La localización está súper Aren't you chula, making tío. this a little too Es easy? enorme la localización, ¿eh? Súper guapa, tío. I really don't care that much. So, you made it past Petulga, huh? Looks like he left his Así que mark, conseguiste though. derrotar a Batúa. Got just the medicine for that. Welcome to the cellar, Bienvenida a la where bodega. only the alcohol counts. Here, this one's on the house. Toma, invita a la casa. Vale, una cerveza. Thanks. If you want anything else, just holler. I don't serve piss here. Just the finest hooch from the hands of our dead enemies. Is everyone treated so well here? Yo tengo que probarlo, tío. Of course! The best wares bring the best customers, as I always say. Not every innkeeper can say that with a straight face. Nobody here keeps a tab. So, the guy at the door was an exception, right? How so? He was asking for shards. Is that right? I'll deal with that right away. Death is lurking everywhere out there. There's my way, and there's the wrong way. I heard that before. Off the stool, scum! Like I'm repeating myself. You can't keep your mouth shut. You're only gonna make things worse. Apparently they live to the north. Vamos a aprovechar ahora que se ha ido. I really don't care that much. What are you doing sneaking around here? Get the hell out of here! You haven't fucked off in just a few... Yeah, just fuck off already. What are you up to? Aren't you making this Hey, quit creeping around. We should clean up our own house first. Sergio, Heard that sin before. interrumpir tu directo, You have ¿te to take deja a chance when you entrar find me. al perfil You got de your ears YouTube everywhere, desde, too. desde Whatever you esta want to tell me is tarde? probably unconvincing. I guess No you could te see it that way. deja acceder. No matter what you say, I Queda just don't feel cargando. like Believe that. everything you hear. ¿Cómo? No entiendo mucho. I've heard that before. You can't keep your mouth shut. You're only gonna make Interrumpir tu things directo worse. te deja I entrar think en you're el full of perfil I got de nothing to YouTube. prove. Desde Fortune esta favors the tarde stupid. no me deja acceder y me queda That cargando. doesn't leave me O totally sea, cold. te refieres a tu cuenta, ¿no? De YouTube. Think about it. Get the hell out of here! Yeah, You can't be just here. fuck Do that off again. already. What did you say? Aren't you making this... Why exactly are you creeping around? Get the hell out of here! Yeah, Get out! just fuck Don't off do that already. again! No me deja, tío, me cago. Vámonos de aquí, venga. I just don't see it like that. Pues ya te digo, a veces pasa por desgracia que se le va la olla a YouTube y no te deja entrar. Es algo puntual, pero a veces pasa, ¿eh? Vale, ¿será este el señor? May oblivion find you, stranger. I see you've traveled a great distance to be here. What do you want? My approval? Ah, sí, en la parte de la derecha. Yo es que siempre lo tengo logueado, entonces no tengo ni idea. Me envía el can. Khan sent me. Of course he did. Claro que te You envía won't él. get anything here without my say-so. Not a job, not a crumb of bread. Aquí no No conseguirás exceptions. nada sin mi beneplácito, You're ni una an miga de pan, uninvited ni un guest arma, in ni our nada. home. You'll have to give me a reason to help you. Debes darme una buena razón para que te ayude. Khan dijo que debería trabajar para ti si me quería quedar. Khan said I should work for you if I wanted to stay. Really? Work for me? I am the master of steel. Whatever I want, I have made. El maestro del acero. Anything I lose, Quiero algo, lo fabrico. I can have found. Guess I better be going then. Wait. En ese Are caso you me a voy. man of war? Espera.
Es un hombre de guerra. Por supuesto. Of course. I Eso thought so. pensaba. Now listen. You may have come here with good reason. Puede To que haya give venido con meaning buenas to your life, intenciones. perhaps. To find a home. But you can't stay in the grotto without giving something in return. So, you'll do what we tell you to. And what does that mean? It means completing a job to my satisfaction. Muy bien, acepto el trato. All right, we have an agreement. You're determined enough, I see. But keep in mind that once a decision has been made, it cannot be changed. This is our way. ¿Qué quieres que haga? What is it you want me to do? A job I can't entrust to any Morkon. Why not? If Algo I que no puedo could, I would have encargar a un done so Morkono. already. I need you to find Ivan, one of our warriors. He should return as soon as possible. You can visit our merchants for equipment or anything else you might need for your journey. You can call off the search. What? Why? Simple. Ivan is... Shit. We'll continue this conversation later. Ok, Iván ya lo hemos Someone else traído, first. ¿vale? Come with me. Entonces, claro, me estaba mandando ir a comprarle unas piezas a Iván, pero es que Iván ya está aquí con nosotros, ¿sabes? Porque le hemos traído nosotros, de hecho. You again. Master Tengus, Do you want to end up in the blood cistern? Please, you have to understand. We need better armor. The tunnels... If Ravak decides to bury you under rubble, then so be it. Now get out of here. I have more important matters to attend to. I'm still waiting for that answer. So what do you want to tell me? It's something to do with your task. Era algo relacionado con tu tarea. Es sobre Iván. It's about Ivan. I'm listening. Pregunta. ¿Ya ha vuelto? He's back. How's that possible? ¿Cómo es posible? I just gave you the job. Te acabo de How dar do el you know contrato. that? Además, We como came here sabes, together. hemos venido juntos. I Esto no me don't gusta like nada. this at all. What's ¿Qué wrong? ocurre? The poachers were supposed to tell me when he returned. Los furtivos debían de comunicarme en su I'll be llegada. sure to make my wishes clearer to them in the future. Procuraré ser más claro la próxima As vez for con ellos. Ivan, I won't let him off so easily. Respecto a Iván, intentaré atarlo en I corto. suspect he's working with the enemy. Sospecho que colaboró con el Instead enemigo. of looting their bodies, he's trading with them. And that's a crime? Héctor It tiene un is, conejito ya and de I can Fortnite. prove his treason. A ver There si have puedo been no asurir con signs él. of struggle on any of the supplies he's brought back recently. Not one drop of blood. Nothing. Which can only mean he can't have taken them by force. Solo prueba una cosa, ni una gota de sangre. You Que si no, should know. no se lo llevaron You've por spent la enough fuerza. time with him. So tell me, has he been trading with the enemy? ¿Ha estado comerciando con el enemigo? Responde. Yo me quedo al margen. Vale. Podría incriminar a Iván. Y os voy a decir una cosa. Luego tengo... No todo lo que ha hecho es seguir tus órdenes. Absolver a Iván. A ver, él ha vuelto con ellos. Lo que pasa que en cierto modo les estaría engañando. Por otro lado, Iván, una vez de que le hemos traído aquí, nos ha dicho que pasaba de nuestro culo, con lo cual le podríamos devolver la mala sangre que él ha tenido con nosotros una vez hemos llegado aquí, porque de hecho, una vez ha llegado, nos ha dicho búscate la vida, entra por tu cuenta y tú verás lo que haces. Con lo cual... no sé qué hacer. Voy a intentar decirle que no. Para no perder ese personaje. No. He's done nothing but follow your orders. If that's true, he has nothing to fear. But I wasn't born yesterday. I'll need more than the word of an outsider. Que no me chupo el dedo, We necesito will saber algo más que la establish palabra de un his innocence forastero. in the blood cistern. These shards are for completing your task.
And these are for answering my questions. There's nothing more you can do for me now. Nos ha dado 700 fragmentos y el permiso de poder It'll comerciar. clothe you better than those rags you're wearing. If Ivan owes Vale, you un anything, objeto you should recibido, go una see camisa de him. Morkonos sencilla. Although he might not be in any state to settle his debts after his treatment. So don't take too long. Not bad. Prisión, sentencia de muerte, pero no soy un morcono todavía. O sea, no me he hecho morcono, ¿no? A ver si sin querer me he hecho morcono, no me jodas, tío. Esa no era la intención. Me cago en todo. Porque me ha dado una camisa y todo ya. Ahí en plan, toma, una camisa de morcono. Espero que no, ¿sabes? No era mi intención ser morcono desde ya, ¿sabes? Bueno, me da más armadura que la que tenía. Con lo cual ni que tan mal, ¿sabes? Y el diseño mola bastante ahí con sus cadenas de espaldas y todo. Bueno, caso malo, pues mira, pues una facción diferente, ¿no? Pero bueno, se supone que ya puedo comerciar, ¿no? May Ravok be with you. Interested in any of my gear? Sure. So you have permission to trade. Vale, tienes autorización. If you've got enough on you, we're in bid. Enséñame lo que tiene, vale, ahora Show sí me tengo what you got. autorización. My pleasure. Será un placer, vale, perfecto. Ahora sí, podemos comerciar con ella. Tiene cascos muy chulos, tío. Mira este que vale 3000 pavos. 23 de armadura. Oh, Dios mío. 23 de armadura. Qué pasote, tú. ¿Y este de 260? Pilote, flechas, hacha. Hacha de guerra. Hacha de batalla. Escudo de hierro. A ver, ¿qué tiene por aquí? Plano de munición de cañón. Plano de tornillo para ballesta. Me lo llevaré. Y el plano de munición de cañón también. Pantalón de rebelde. Me sube más 2. Casco no llevo, con lo cual debería de comprarme un casquillo. Pero me parece carísimo. Voy a comprar este de 200. Hostia, qué feo que es mi casco, tú. Vámonos, jodas, antes muerto que sencillo, tú. Me quedo con mi capucha, tú. Cosa más fea, toma, quédate con el casco este horrible, anda. Ya podía haber una forma de verlo, tío. Antes de comprarlo. Menos mal que no me compró el caro, porque me imagino que el caro será igual de feo, ¿sabes? Dañada, dañada, dañada. Dañada. Escudo. Dañado. Dañado, espada mensajero. Buah, tío. ¿Cómo se pasa? Menudo casco de mierda, ¿sabes? Es horrible, tío. Toma, para ti. Te lo vendo. No lo quiero. Es horrible. Qué transacción más mala, por Dios. Vendedor de chatarra. Enséñame tus mercancías. A ver qué tiene por aquí. Tiene un hacha aquí, 2 manas, dañada. Escudos dañados tiene 2. Claro, lo cobra todo, ¿no? Gran hacha dañada. Chatarra, 22. Menos mal que no tengo peso, ¿eh? No vaya. Vale, pues parece que por fin podemos hacer cuentas con esta gente, ¿sabes? Y supongo que el tipo de aquí abajo... Well, then. You know the rule. No shards, no selling.
can't keep your mouth shut. You're only gonna make things Apparently they live to the north. Ahora todos querrán hacer... You'll be a bloody pulp soon. Podríamos hablar con ellos, ¿no? Digo yo. Get out of here, you fucking parasite. Well, somebody's got to take care of it. I hate beggars. Odio a los mendigos. Those lowlifes have no business in my cellar. No tienen cabida hacia mi What have I bodega. got to be upset about? You want to buy something? ¿Quieres comprar algo? Necesito información. I need information. Ah, then you've come to the right He venido al place. sitio correcto. The only small problem is that El problema talking es que gives me hablar such me deja la boca a seca. dry mouth. Of course, I'd love to just help myself to a drink, but I wouldn't be able to stay in business if I did. Know what I mean? You want payment. To the point, huh? Directo al grano. ¿Qué quieres que te Then, pague? yes, some small remuneration is Algo de required. dinero no estaría mal. Gotta make. Cheer Porque en up, tiempos though. malos. First one's for free. Pero no te preocupes, la primera es gratis. ¿Quién podría instruirme? Who could teach me something around here? There are a couple of places where you can learn. If you're interested in melee combat, talk to Patulga, but you would have figured that out on your own. Patulga es Attila would cuerpo a be an cuerpo. alternative, but you'd have to be quick about it. Who knows how long the old codger will be at it. I'm sure Luego he's Attila already sería una rotting away in his alternativa. arena. Sloppy can teach you a thing or two about mining, but who knows where you'll find his lazy ass. If you want to know how to survive out there for more than an hour, Vlad might be your man. I think, anyway. Si queremos el de supervivencia, But Vlad. fuck it. The most important thing is what I can teach you. I'll show you how to take damage. What good are your muscles if you can't take a hit? And if you look at it that way, you should invest your shards with me right now. Vale, y él nos enseña a sobrevivir, básicamente. Instrúyeme. Teach me O sea, something. Él es el instructor de Happy la to. resistencia. What'll it be? Es la resistencia. Y la vamos a aumentar la resistencia. Ah, bueno, dijimos que queríamos subir... queríamos subir esto, pero hay que subir el ingenio, tío. Bueno, le voy a meter resistencia. Aumenta la protección contra los efectos de estado perjudiciales. Aumenta la protección natural. Duro como el acero, vale, perfecto. Vamos a meterle un poquito de resistencia. Pero el siguiente punto tiene que venirse aquí, que nos lo enseña él. ¿Cómo es que tienes una posada? How did you come to have an inn? The cellar ain't just any old inn. But how I came by it is a long story. I can give you the shortened version if you're really interested. Soy todo oídos. I'm all ears. Okay. Well, I inherited the cellar from my father, Ravak bless his soul. Back then, he was a thorn in the resistors' side. When the dispute between the poachers and the resistors worsened, there was a change of thinking. In what way? Let's just say alcohol is good for more than just wrecking your liver. It can take the edge off pain. So what? Well, pain features pretty heavily in the resistors' punishments. Haven't you heard of the blood cistern and the tormentors? If not, then lucky for you. Not every Morkon who claims to serve Ravak can cope with torture without something to lessen the agony. The resistors know that. That's why they turn a blind eye to booze. Don't practice what you preach, as the saying goes, I think. And all of this so the poachers don't go to the barricades. I see. Then what? Well, rowdy drunks are just as dangerous as a couple of troublemakers. So I devised a clever system to keep some order. But Tulga. Isn't that bad for business? Not at all. Batulga makes sure that only those with deep pockets are welcome in the cellar.
Alexi Cansa, has a tío, nasty amigo. habit of disappearing out of Abrazote, the crack. pockets of those who Mañana nos don't know vemos. how to defend themselves. The system works for me. Yeah, some scum slips through here and there, but Tulga is always happy to take out the trash. ¿Qué puedes ofrecerme? What do you have to offer? ¿Cómo que de bebida? Y Take a look for yourself. un vistazo tú mismo. Necesito información. I need information. What do you want to know? ¿Qué quieres saber? Remember to put a few shards on the table first next La time. próxima vez recuerda poner unos My fragmentos mouth en la gets mesa. awful dry otherwise. How can I earn a few shards? You're looking at your answer. I'm not sure I'm cut out for bar work. Not what I had in Vale. mind. No hemos preguntado que si dónde podemos You're a conseguir hatchet trabajo. man. You got in a fight with Petulga after all. So how about taking part in my little ¿Qué contest? te parece participar en mi pequeño All you torneo? need is guts and some shards for your wager. Todo lo que necesito es And unos this is all pocos legal, fragmentos para right? participar. Legal? Of course. Absolutely. Legal, claro que sí, todo Just muy a legal. harmless way to let off some steam. Es una forma And inofensiva nobody de needs pasar to el know rato. if a few shards change hands, do Hola, they? cereza. Torneo de Gosta. Va a estar muy bien esto del torneo, ¿eh? ¿A quién me enfrentaría en el torneo? Who's fighting in the contests? Nice try. No, Wager no, first. no tan rápido. Primero la apuesta. What? I need to bet before I know my opponent? Yeah, of course. Where's the excitement otherwise? Soon as I see your stake, I'll tell you a bit about your opponent. Te hablaré de tu Just rival tell cuando me hagas la when you're apuesta. ready. Avísame cuando estés listo. Venga, vale. I'm ready to Estoy fight. listo, venga. That's what I'm talking about. ¿Cuántos fragmentos How quieres many apostar? shards Pues you gonna wager? 100, por ejemplo, yo que sé. 250, venga. I'm all in. You're not messing around, are you? I like your style. Te gusta apostar fuerte, Your ¿verdad? first opponent's Dixon. Tu primer Former rival será outlaw. Dixon. A lucky catch, if you ask me. Knows a thing or two about manhunting. Broke his arm, though, and we didn't have any quack salvers, so it healed badly. Te rompió el brazo y no cura Doubt it'll give you bien. much trouble. Dudo que te dé problemas. ¿Dónde puedo encontrar a Dixon? Where can I find Dixon? If he ain't just outside, he'll be in the war district. Just head up the steps towards the arena. You can't miss it. Vale, pero yo quiero estar en la arena, no pelearme ahí en medio de... no sé. ¿Qué me puedes ofrecer? Necesito información. I need him. What? Vale. ¿Qué se comenta por la gruta? What's the word in the grotto? Uh-huh. Want to know what the local rumor mill's churning out, huh? Well, you've come to the right place. Claro que sí, con... The word que la is, not información all valga the pasta, poachers tío. are bringing their loot back here. And since so few resistors drag their holy asses beyond the gate, it wouldn't be a bad idea. Who wouldn't mind a little something squirreled away for a rainy day? Guess you're wondering what that means to you, right? Well, one of my customers had one too many the other day and was babbling some real gems. Here, I made notes. Might just be a load of nothing, but only one way to find out. Vale. I'd go myself. No tarde, but if Gosta. I set foot from behind the bar, I reckon this place will burn down. If you want to hear other rumors, you know where to find me. Of course, if you dug a little deeper into your pockets, I could Paellera probably 3000. remember some interesting little tidbits. Paellera 3000. Like what? Stuff about Vlad and the voice of Khan, for example. Might be worth your while laying down some shards. Information is power and all that. I need information. What do you want to know? Hostias. 300 fragmentos. ¿Qué debería de saber sobre la voz de Khan? Venga, vale. What should I know about the voice of Khan? Well, that guy's a Ese mystery. tipo es todo un misterio. Nobody knows his Nadie conoce su name nombre or o su his pasado. past. Hell, he don't seem Ni to have an siquiera parece que opinion tenga on una anything. opinión sobre nada. He's up to something. Aún así, algo trama. Can you be more specific?
¿Puede ser más concreto? Well, he's been seen holding something in his hand. But when he knows he's been seen, he stuffs it in his pocket. I don't know about you, but that seems pretty dodgy to me. And I see plenty of shady stuff here, I can tell you. Y eso que por aquí se ven cosas muy raras. ¿Sabes algo sobre Vlad? What do you know about Vlad? Ah, Vlad. Let's just say not all rats lurk in alleys and under floorboards. Sometimes they're hiding in plain sight, crouching, waiting for a fool. Vlad might seem all friendly and respectful, but don't fall for it. He's one of Khan's dogs. Just don't trust him. Don't let him talk you into something. Watch your tongue when you're with him. That's my advice. Noted. De acuerdo. Listen, if you're going, keep your head down. Recuerda tener la cabeza bien I'm agachada. standing in the back corner. Best he doesn't know that I told you about him. Un nido de víboras. Vale, pues ya no hay más información. O sea, le he pedido toda la información que tenía a este señor. Me he gastado una pasta en este señor. Vale, era 300.000. 3.500 era, ¿no? 3.500. Vaya, era 3.500. Oh, un baño. Qué bueno, tío. Papel higiénico para mí. A mí. Que les den morcillas. Les voy a robar el papel higiénico, hombre. A ver con qué se limpian el culo ahora. Bueno, tampoco creo que les preocupe mucho la higiene personal, por lo que veo. A ver, Iván, te acabo de salvar la fucking vida. Ya me puedes tratar con respeto. Tenéis Tenguis tenéis, no Tenguis. Tenguis quiere meterte en la cisterna de sangre. Tenguis wants to put you in the blood cistern. Yeah, you're not serious. No hablas en serio, ¿verdad? Fuck! I knew I was gone too long, and I expected punishment for it. He knows. Esperaba un castigo por estar tanto tiempo desaparecido. Oh fuck! Oh shit! Oh fuck! Oh joder, qué mierda. How could I be so stupid? Thinking I could pull a fast one on the resistors? What are you gonna do? ¿Qué vas a hacer? Get my family and get the fuck out of Ir a por here. mi familia. Y The guard shouldn't ask any questions, just as long as word hasn't gotten around about my planned punishment. At this point, you need to think about how to save your own ass. If anyone finds out you told me what Tengus is planning, you'll be his next target. Fine. What do you suggest? Vale, Tell him I've escaped. If I know him, he'll blame it on the poachers. You'll get away with it. Now go, please. There's no time to lose. Vale, decir a Tenguis que... Hey, what are you waiting for? Go and talk to Tengus. Vale, que le digamos que Tenguis ha huido. What are you doing? Pero si te vas, I don't tío. have time for you right now. Bueno, pues nada. Vamos a ver si el Tenguis se lo traga, porque... Iván no está. Debe de haberse escapado. Ivan's gone. He must have escaped. No one leaves the grotto if abandona la he do gruta. not will it. No es nuestra Looks voluntad. like his will was stronger. Parece que la suya es más fuerte. Spare me your ridicule. I'll sort this out. Wait here. Espera aquí. Va por él, tío. Now do you believe me? ¿Ahora me crees? There's no denying it. The poachers let him get away. Es oficial, los furtivos le dejaron They de have been escapar. nothing but negligent ever since we tasked them with maintaining the balance. Desde que les encomendamos mantener el equilibrio, no ha hecho más que descuidar sus obligaciones. Te veo tranquila. ¿Cómo que te veo tranquila? ¿Y qué vas a hacer ahora? What are you gonna do now? Me va a decir que lo vaya a buscar. I don't understand. Let Ivan enjoy his minor victory.
Let him feel safe. Iván saborea His su time pequeña will victoria y su come. You can libertad. be sure of that. You, on the other hand, have truly proven yourself, and I appreciate your honesty. That's all that matters. The rest is none of your concern. It's up to me to keep the poachers under better control. Vale, que está orgulloso de mí, que bla 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 y May you que, find oblivion. que agradece su sinceridad y todo eso. Está contento conmigo realmente el tipo, ¿sabes? Lo que no sabe es que le estoy mintiendo, claro está. Machete, tío, mira. Un cómic de Machete, tío. Nunca entenderé, tío. Está Probably better off pero me not ve, thinking tío. about it. Está de espaldas, pero me siente, tío. Me siente que me agacho y me ve, ¿no? Qué cabrón, tío. Yeah, go on, get out. Bueno, por lo menos te dan un aviso. Bueno, pues vamos a ver de nuevo, a ver dónde estaba él. ¡Ey, Edgar! ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás? Sí, luce de la hostia, la verdad. Luce extremadamente bien el juego Ultra, la verdad. Bueno, este tipo se ha ido de aquí, con lo cual ya nadie me estorba para robar todo lo que hay aquí. Porque se ha ido de su comercio, tenía aquí un comercio, con lo cual todo esto es mío ahora. Todo esto es mío. Pero yo no sé hasta qué punto merece la pena, porque claro, era un comerciante. Why are you sneaking around? No me rayes, tío. Estoy haciendo mis cosas. Cosas de ladrón. No lo entenderías. Cartón de tabaco. Eso lo pagan muy bien. Sí, tú haz más ruido que no se oiga. Straighten up. I can see you. No se ponen porque voy agachado, ¿eh? Ay, tengo que ir a pegarme con ese señor. No sé si estoy preparado, pero bueno. Bueno, ahora sí que puedo robar aquí, ¿sabes? Vale, o sea, 3, 4, 5. Ahí está. ¡Boom! ¿Qué es esto? Un mapa dibujado a mano. Un mapa dibujado a mano. Vale, perfecto. Lo veremos ahora. A ver. Y un cáliz también. El peluche me lo quedo también. Claro, él supuestamente tenía un hijo, tenía familia. Con lo cual, en cierto modo, esto ahora ya es nuestro, ¿sabes? Tenía su familia aquí, pero ya... Vamos a ver las notas, porque claro, ahora tengo dos notas. Una, por un lado, la información que me ha dado el tabernero. Y otra, la información de Lignote de Hans. El mapa dibujado a mano, vale, veamos a ver. Encontré una caja fuerte de Iván. Parece que muestra una ruta segura para llegar hasta los Berserker. El camino lleva directamente al fuerte de Tabar. Ah, qué cabrón. O sea, que nos llevó por una zona chunga, tío. Y tenía una zona para llegar a los Berserker. Qué cabrón, tío. Marcar como chatarra. Marcar como chatarra. A ver. Ah, no, esto es martillo. Caja de caudales pequeña. Marcar como chatarra.
Taza de titanio fuera para comer chatarra. Todavía corta, seguro que vale algunos fragmentos. Marcar como chatarra. Marcar como chatarra. Vale, pues... Tornillos, trofeo. Vale, entonces los trofeos no me los voy a quitar del medio, que me interesan. Vale, perfecto, pues... Muy bien, porque claro... Esto es interesante. A lo mejor la carta se la puedo dar al pimpollo este, ¿sabes? Porque al final es verdad que era un traicionero de esta gente, ¿sabes? Un traidor, vamos. Tenía una carta para llegar a los... Berserker. Una vía rápida. ¿Dónde están los registros? Los registros, vale, registros. Registros. A ver, diario de la caja fuerte. Del agricultor robada. Vale. Diario del aventurero. Mandamiento de Rabat. Mira, estas las notas de Croissant. Ahora mi trabajo. Entra un Morkonos y sale imbécil borracho. Esto es lo que he averiguado hoy. Hay unos albos muertos pudriéndose en las ruinas de mutantes. Ahí al norte de la gruta. Ya que las bestias son las únicas que se interesan por ellos, es posible que un furtivo pueda aprovechar sus cuerpos para guardar sus alijos. Vale, pues nada, un alijo. Básicamente es un alijo. Suficiente. Vamos a ver si podemos entregarle la carta o algo al pavo este, ¿sabes? ¿Misión? ¿A una misión? Airport de Rabat. Cuando abrimos nuestras puertas al mundo exterior, juraste llenar nuestras arcas en su nombre. Pero hace poco ha habido problemas. En vez de ganar terreno, estamos recibiendo informes de lo contrario. Las alimañas y seres inferiores están aprendiendo en pasajes que anteriormente habíamos sido purgados. Es la voluntad de Rabat que nos ocupemos de esta plaga. Empezad al sur de nuestras puertas el observatorio silencioso. Vale. O sea que esta es la misión. Tenemos una misión que tenemos que hacer aquí. Una de las misiones. Vamos a ver si a este señor le interesa la carta que hemos encontrado. Igual le hace feliz que se la dé. No, pues no. No quiere saber nada de mi carta. Pues nada, patito del campeón. Voy a venderla a esta señora lo que tengo de chatarra. Y me voy. Tengo que buscar al otro señor con el que me tengo que pegar, ¿no? No me tenía que pegar con un señor. ¿Quién era? Con el que me tenía que pegar. Me acuerdo. A ver. Acabar. Torneo con Dixon. Ay, espera, que voy a desbloquear el señor. ¡Ey, octajedrón! Máquina. A mí también me alegra verte, máquina. ¿Cómo estás? ¿Tienes algo más que hacer aparte de proteger la bodega? I pray to Rava can try to strengthen my spirit. I also teach pain. También enseño dolor. Ya saber, pero ya saber de eso. But if your question is about the practical aspects of my work, I'd be happy to share my pregunta es expertise. sobre los aspectos prácticos de mi trabajo. Enséñame algo sobre las peleas. Con gusto. Vale, pues perfecto. Pues tenemos aquí un señor que nos aprende ahí a dar mamporros, chavales.
Ahora creo que sí que ha sonado Tina. Ese niño como volase. ¿Alguien ahora? Sí. Un momento, que quiere hacer pitch, chicos. Un segundito. Ya vengo. Al final terminando de hacer su hacer. Toma, pan. Tu pan. Ese Moisés, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, pues ya estoy aquí, chicos. Vamos a ver si... Bueno, ya tenemos desbloqueado otro instructor. Va con armas cuerpo a cuerpo, con experto en armas cuerpo a cuerpo y puñalada trapera. Ataca a un enemigo desprevenido por la espalda, aumenta así el daño. Vale, esto yo no sé si es nuevo como tal. Y luego tenemos también vigor. Vigor y regeneración de vigor. Esto es muy importante, la verdad. ¿Con quién dijimos que me tenía que pegar? ¿Con quién? Un rollo diplomático, bicha. A ver. Elimina los barreros. Los Morkonos. Con Dixon. Marcar en el mapa. Con Dixon. Esto está en la parte superior. Vamos para allá. Es que lo encontramos. Son los barracones. A ver, esta chica me dijo que podía hablar con ella cuando no estuviera ocupada. Yes, I have time Ahora now. sí tengo tiempo. Sorry I sent you away. Lentamente me han dado a paseo antes. I can't have any No distractions puedo when I'm working on our permitirme robot distracciones minions. mientras trabajo con los secuaces. This requires my full Requieren attention. toda mi atención. But what about you? ¿Pero qué Are hay you de a ti? prisoner? I ¿Eres un haven't seen you prisionero? around. No te había visto por aquí antes. Nah, I'm here of my own accord. Soy un voluntario. Really? ¿En serio? Ah, vaya. 'Cause
That means you know what things are like on the outside? Eso significa que sabes cómo son las cosas ahí afuera. ¿Qué quieres saber? What do you want to know? I need someone who can get in and out of the grotto and who isn't afraid of a fight. You want me to Necesito a kill alguien que pueda something? entrar y salir de la gruta. Not kill. More like Matar no, más bien destroy. destruir. Kill, destroy. Matar, destruir, Doesn't make no hay any ninguna difference. You want me diferencia. to break something? Sure. Es que Just quiere point me in the romper right algo. direction. We're talking about robots. Hablo de I would robots. never ask you to kill Nunca os people. pediría que matarais a personas. No problem here. Por mí sin problema. fucking robots. Puto robot. I need servo motors. Necesito I can pay you for servomotores. Te pagaré por ellos. Sobre esos servomotores. About those servo motors. ¿Cuál tengo alguno ya? ¿Dónde puedo conseguirlos? Where do I get them from? De los mechas, seguro. By using a powerful enough weapon on any fighting colossus or combat mech. But remember, I need those servo motors intact. They're no use to me if you've destroyed them in the fight. Hacía falta un RPG de toma de decisiones como este. A ver, no lo juraría, pero verlo... No lo jugaría, pero verlo... Sí, a ver, es que es complicado, porque no a todo el mundo le llega, pero al final es un RPG de la vieja escuela, con toma de decisiones, si eliges mal, eliges bien, es decisión tuya, diferentes caminos, diferentes diálogos. ¿Para qué los necesitas? Why do you need them? I'm a technician. I work on our Soy técnica, robots. trabajo en los robots. Spare parts for them are hard to come by. It's easier to use the parts from other robots than it is to make new servo motors. Vale, sí, lo utiliza para los Don't pájaros worry. esos de la I'll entrada. get you your motors. Thanks. 5 of them should be enough to Con start with. 5 bastará para empezar. But I'll still take any others you bring back. I can never have enough of them. Tengo unos cuantos servomotores. Toma. That isn't enough. Te falta algo. Mierda. Ay, mierda. Vale, pues nada, otra misioncita más que nos acaban de desbloquear. Well, if you say so. Lies in the dirt all day long. Pues nada, otra misioncita más. Una más. Una victoria más. Stop sneaking around. Oye, este señor no le gusta que me agache delante suyo. ¿Qué es esto? Proyectil de escopeta. ¿Qué pasa? ¿Que lo utilizan esto para disparar o qué? Cristal. Siéntate, Tina. Siéntate. Siéntate. Siéntate, cariño. Siéntate. Venga, sube, sube, sube. Venga, sube. Voy detrás mía. Venga. Venga, cariño, sube. Bájate un poquito. Ah, sí. Venga. Hablar con chapuzas, tío. Mira, hay un señor que se llama Chapuzas. No, nombre muy común, ¿verdad? El señor Chapuzas. ¿Escombros, tío? ¿En serio, escombros? Don't talk to me. Ni me hables. Anyone sees us talking and I'll be in for Como me vean another hablando beating. me darán otra Go on, get outta paliza, here. otra tunda. Largo de aquí. Don't talk to Ni me. me hables. Vale, tío. O sea, está castigado. Este señor le tienen castigado, tío. Hombros. Hombros. Parece que esto tiene algo que ver, con... mineral de hierro. Para que se vean los hombros. I lost a couple of curlers here somewhere, so if you happen to see them, let me know. Parece que estoy saliendo, ¿no? Este es el típico área muy falado esto, tío. Y como si estuviera saliendo del área, ¿no? Además esta parte así como yo rodeada de... en el metro, tío, o sea... Fallout 3 en todo su esplendor, tío. Hey, you don't belong here. Tú no eres de por aquí. Tunnels could come down on your head at any time. Túneles Not a pueden good venirse place abajo to en be cualquier hunting momento. rats. No es el mejor lugar. You
Watch your step. It's Ten dangerous cuidado, here. esto es peligroso. Vale, bueno. Esto huele a arroz quemado que te cagas tú. Es Alejandro. Dame un beso. Dame un beso y te abro. Ven aquí, oye. Sin beso no te abro. ¿Sí? No se quiere pirar. Oh, Dios mío. Qué bueno el Aster de Star Trek, tío. Qué grande. Un Aster de Star Trek buenísimo, tío. Qué niño más guapo, tío. A ver, que ya se va. Se ha comido su pan, ha hecho pis y ahora ya. Dormís. Otra vez para arriba. Cuando me baje abajo. Yo no sé cómo lo va a hacer, porque claro, tendría que ponerle a un sofá o algo. O sea, para sus costumbres y sus manías. Qué bueno esa paellera de moda, ¿has visto, no? Oh, qué pedazo de paella que me gasto, ¿no? Paellera de moda. Han metido muchos guiños en el juego. Me gusta que hagan esas cositas, tío. La escoba creo que la puedo robar. Pues no. Antes se podían coger escobas. Carta sangrienta. ¿Qué es esto? Mi amor. No pueden descubrir que estoy embarazada, pero no puedo mantener el secreto por mucho más. Los resilientes nos matarán cuando se enteren que vamos a dar a luz sin permiso. Los túneles son bastante grandes, debería de poder encontrar refugio allí abajo. Hay que proteger a nuestro bebé de nuestros animales. ¿Por qué deben de decidir ellos por nuestra familia? Me iré cuando pueda y le daré esta carta a tu hermano. Dijiste que no podía contarlo todo. Y necesitas apremiada, pero que puedas leer estas palabras. Te quiero mucho, Nadia. Nadia o Nadia. Había un cuchillo, tío. Se oye como un ruido por ahí. Se oye como un ruido de un bicho. Bueno, pues parece que una de las normas de esta gente es que no se pueden quedar embarazados sin permiso. O sea, no pueden tener hijos sin el permiso de los líderes. No veas, qué movida, ¿no? Un poco tiranos, ¿no? Vale, por ahí vamos. Vale, más o menos yo creo que ya lo he visto. Qué chulo, tío. Los túneles estos. Vale, y este señor no quiere que hable. Qué chulo que está el juego, tío. Os lo digo de verdad. Esto es un juegazo de mucho cuidado. Y para celebrarlo me voy a comer un palito de pan.
Too easy. Ah, mira. Un martillo neumático. You can stop skulking around. I can see you. Pasa, estoy dando una vuelta. Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. You can stop skulking around. I can see you. ¿Qué hay por aquí? ¿Quién eres? Hola. Think carefully about what you're doing. Hombre, sí, yo me voy. Los palitos son posapocalípticos, cereza. Están hechos para el fin del mundo. Con estos puedes sobrevivir durante meses. Más o menos la parte inferior como que ya la he visto, ¿no? Me gusta la facción como está distribuida. A ver, lo de los berserkers me parece un poco más de lo mismo. Al fin y al cabo están ahí cultivando sus cogollos, no sé. Te da la sensación que estás en un flashback, ¿vale? Este es con el que me tengo que pegar, mierda. Vamos a ver. Ghosta sent me. Oh, great. Not the best time for a duel. No es el momento ideal para un duelo, pero... Because my arm's busted. Yo tengo el brazo roto. A break don't heal overnight. Una rotura no se cura en una noche. ¿Estás escaqueando? Are you copping out? No, I was just hoping Ghost'd send me someone who don't know his ass from his El juego ha elbow. pasado muy desapercibido, normal. Look, no dirty tricks, bobos. okay? Won't be your biggest fan if I can't smoke and wipe my ass after this. At the same time. Aquí porque Any subimos other la primera wishes? entrega. Guess Entonces, bueno, not. pues ya la gente lo Say sabía, when you're tal, ready. pero una lástima. Let's fight. Wanna fight? I'll give you one. I kill you. Move! ¿Puedo robarle mientras está aturdido o no? Vale, hemos ganado el duelo. Casi me mata, ¿eh? Ha estado muy cerca, ¿eh? He ganado... He apostado 250 fragmentos, así que... Supongo que me dará el doble, ¿no? Tómate un pitillo que te falta. That wasn't exactly a fair fight, was it? No fue una pelea justa del Think todo. I'll ¿o take sí? a break from getting beaten up for a while. Creo que me voy a coger un descanso. Enjoy my shards. Don't forget to give Ghosta his cut. About your package. I haven't got everything together yet. Come back later. Sí, se ve muy bien. Y más en ultra, la verdad es que se ve muy chulo.
A ver, está claro que siempre la versión de consola pues no va a ser tan generosa, ¿no? Pero aún así el juego, al menos en PC, va bastante bien. Es verdad que es exigente, ¿eh? También es cierto que lo estamos jugando a 4K, con todo en ultra, con lo cual, bueno. ¡Oh! Traficante de armas. Hombre, a ti andaba yo buscándote, señor traficante de armas. Que para nosotros todo esto es nuevo. Buenas tardes. Dime usted qué tiene para mí. May you find oblivion. Weapons, ammunition, whatever you need. We stock them all. Show me what you got. Sure. El primero es más difícil que este. El primero es que es muy chungo. El primero se le va la olla, pero mucho. El primero es que se les va la olla directamente. Show me what... La dificultad normal es la dificultad en la que hay que jugar, en el 1. Meterte en otra dificultad puede que no te haga disfrutar el juego. Sin embargo, en este estamos jugando en la máxima dificultad y a pesar de que es un juego muy difícil también, no tiene nada que ver. Se puede jugar, vamos, que no es nada descabellado. No es que digas, joder, qué locura. A ver, está claro que como todo juego RPG, pues tienes que saber en qué momento irte. Estás fuera de lugar, ¿no? The bastards who were here before us didn't leave much behind, did they? You shit yourself? Why you squat? Buenas tardes, hombre. Venía buscándole, lo va a venir agachado por no despertarle. Hola, Tila, el rey de los unos. Look at this. I don't believe it. An outsider in our grotto? Forastero en nuestra gruta. It's true, is it not? The world out there really has lost its reason. I bet you've come a long way. Apuesta que vienes desde muy lejos. What are you doing here? ¿Qué haces por aquí? It's my job to test anyone who wants to leave the grotto. Test? Most of them have never been to the surface. Not like you have. Gotta make sure they're ready for the dangers out there. That's what La mayoría no ha estado en el exterior, no como tú. And they fight there against your prisoners? What? No. The prisoners are all to be new followers of Ravok. We use creatures in the arena. Anyone who beats them gets to leave the grotto. And if they fail? Then they stay here, where it's safer for them. That's assuming the creatures don't kill them, of course. Which is what happens most of the time. So what are you doing here? Quiero pelear en la arena. I want to fight in the arena. You? Who? It's me who decides who fights in the arena. Yo decido quién You pelea don't en la need your arena. skills tested, though. You came from outside. You already know the dangers. So, why should I let you ¿Por qué fight? debería permitirte pelear en la arena? De que yo ya conozco los peligros, que vengo del exterior. Mi interés es al desafío. ¿Hay algún premio? Is there a prize? If you want to win shards, then this isn't the place for you. The arena isn't for entertainment.
If that's what you're looking for, go find La Postman arena no in the está para cellar. divertirse. He also cares nothing for honor or glory. Honor y So gloria, in the tío. arena you can't win anything? You win experience and respect. Espartaco. Also, you can keep the possessions of the fallen. We waste nothing here. But we have no fights happening right now. Not enough creatures. Venya's people usually catch the beasts. But they must be having problems since they haven't brought us any new ones. Que no hay peleas ahora mismo, que no había... que tienen que atrapar a las bestias y que bueno, pues que no han podido atrapar a las... ¿Practicas con tus luchadores? Do you spar with your fighters too? It's not really an option. I would be a pathetic opponent, but I can still give the odd piece of advice here or there. That'll do. Great. Then we can get on with it. Ha defendido muy mal, ¿verdad? Para todas las armas que tenía el hombre. Es una lástima, pero es que este juego se ha planteado salir en el mismo mes que Horizon, que Elden Ring, que Dying Line. Y a sabiendas que es un RPG de la vieja escuela, a sabiendas que es un juego nicho. O sea, ¿no han aprendido nada de Valheim? Por favor, o sea... ¿Por qué no aprenden de Valheim? Que a lo mejor simplemente tuvieron suerte. Yo creo que no. No creo en la suerte en estos casos. Creo que tenían un buen título, con una buena premisa, con un buen precio. Lo saco cuando no hay nada. En plena pandemia, cuando la gente está ya a falta de títulos, que tienen 6 meses por delante, que no saben a qué jugar, y me sacas un Valheim. Con horas y horas y horas de exploración, de mapa, de entorno, de todo. ¡Pum! 7 millones de copias vendidas. No han aprendido nada. Aprendan de los pequeños, por favor. Que Valheim es un estudio prácticamente pues como puede ser este. Por ahí andará la cosa. Yo creo que menos. Valheim a lo mejor tendrá 10 trabajadores y estos tendrán 20. En cuanto a la arena. About the arena. Podría hacerlo yo. I could do Para that. traer a las... That would be useful. I'm not as young as I used to be. First of all, someone Yeah, needs to digo. go speak to Venya about getting more creatures. And I really don't want to do it. Why not? Because every time we talk, we end up fighting. I guess we got different ideas about what the arena's for. If you want to go talk to her, that would be great. Vale. Necesito la aprobación. Consider it done. If you can get the arena running again, Alejandro, fiera. I'll give you something more valuable than any shard of Elexit. I'll let you fight in my arena. A mí me mola mucho. Adiós, cereza guapa. Descansa. Yo protegeré al señor de las vendas. Ninja. Where can I find Venya? Take a look around the arena. She's been taking care of the cages. Just let her know I'm waiting for those creatures. I want to learn from you. A ver qué enseña este señor. Then listen up, boy. Cuerpo a cuerpo. Armas a distancia. Granadas. Armas pesadas. Muy bien. Es un instructor. Hola, me va a dar, cabrón. Es un instructor de los buenos, ¿eh? Que se pira, tío. Eso significa poder robarle. No me ve por el agujerito de abajo. Espera, vamos a apagar la luz. Siento como más seguro. Mesa de prensa de munición. Tiene nada más para robarle este señor ahí. Mira que han hecho muy minimalista los
Los libritos, el entorno, los objetos, las estanterías. Comparado con el 1, que era todo súper cutre, la verdad que les ha quedado súper bonito. Fíjate, hasta el mismo paquete de tabaco. Qué bien cuidado que está, ¿eh? Todo. Rata enferma, tío. ¡Oh! Qué buen arma, ¿no? Un hacha de riel. Vale, perfecto, pues... vámonos. Dios, esta será la arena, ¿no? Supongo. ¿Podré pasar a verla? Ah, esta es la chica que se encarga de las aulas. Benja. Benja, guapísima. Uy, qué cara más plana, por Dios. I have things to do. Me ha dicho guapísima. The cages won't inspect themselves. Nothing worse than the Tiene la beast cara getting más out plana, as la soon as we pobrecilla. pen them in. Hablemos de ti. Tell me about yourself. Are you for real? I just told you, I don't have time. ¿Vas de WhatsApp? What is it with people thinking they're entitled to a conversation? The name's Venya. I'm in charge of the beasts here. Attila mentioned you. First I've heard of it. Attila's an old bore. He doesn't like change. Wants things the same as always. Just don't ask him about the good old days. You'll never shut him up. Correcto, Lillo. Correctísimo. La gente... Si has jugado algún Gothic, algún Risen, pues... todo de ellos. Son, la verdad, que unos currantes. Y fieles a su estilo de juego. No se han vendido a las tendencias ni a las modas. Attila's waiting for the delivery of new creatures. Good for him. Why can't he tell me himself? Always getting others to do his chores. Listen, killing beasts is one thing. Capturing them is something else entirely. You can't just click your fingers and it's done. I should know. I've hauled more beasts through the gate than anyone else. ¿Por qué no reparas las jaulas? Why don't you repair the cages? Why don't you mind your own fucking business? I've done my fill of hunting. Got nothing to prove anymore. Look, I get grumpy, alright? Nothing you can do to help. I work my ass off all day, and all Attila does is wander around making speeches. Me mato todo el día de trabajar mientras Attila se dedica a dar discursos. ¿Qué ha ocurrido? What happened? Bodies. Lots of bodies. Damn. I've said too much. Yeah, nobody Mierda, cares ya se what I metió en think la anyway. lengua. Yo sí lo hago, adelante. You're wrong. Tell me. It's actually pretty easy to explain. The poachers captured new servants of Ravak. Humans. Beasts, I understand. They act on instinct. But humans? We lost 3 prisoners in the last month. Good people, too. And it's just one incident after another with the cages. What are you gonna do about it? Nothing I can do. The resistors worship death. They love it. Yet they expect me to do my duty like a good girl. But how? Not one person has helped me retrieve my prisoners. About the beast trappers. I'll look for them. What? Really? Yeah. Look, I appreciate it, but you're not a Morkon. It's not your concern. I decide what concerns me and what doesn't. Well, if you put it like that,
Not like I have much choice. But listen, I can't let you do this on your own. We'll split the work, alright? You look for Ilka and her people. I'll take care of the others. Vale. ¿Quiénes son los demás? What do you mean, the others? New recruits. They're probably in trouble. I'll deal with them. You should be fine with Ilka's squad. Before you go, one more thing. I gave Ilka a tranquilizer for the beasts. She won't have used much, so please bring back the rest. Is that clear? Any questions? Find Ilka, bring back the tranquilizer. Right. I'll get going soon. Just need to finish some stuff here. Oh, and by the way, I'm grateful for your help. Thanks. Where did Ilka go? She's hunting rock dragonflies southeast of Caracas. Just make sure you don't want her in a mountain troll territory, alright? Won't end well for you. Vale, pues nada, tenemos que ayudarla para poder participar en la arena. Porque Atila y ella, digamos que la misión está un poco como... Mira, la arena parece que está ahí abajo. Qué guapo, tío. Me recuerda mucho a Oblivion, el hecho de que tengas tu arena y demás. Me mola mucho. El concepto de arena y gremio de luchadores ahí, dándolo todo, tío, me mola mucho. Me mola demasiado, tío, el concepto de arena. No es nada nuevo, no es nada original, porque ya se ha visto en otros juegos, pero... Oye, mola, ¿sabes? De hecho, me quedé con muchas ganas en la primera entrega, cuando vi la arena que había una especie de cúpula. Yo, nada más llegar al asentamiento de los proscritos, lo primero que pensé es que iba a ser una arena. Y me quedé con ganas de eso, de tener una arena. Entonces, espero que en esta arena exista el combate y puedas combatir. Sería bastante divertido. Mira, parece que puedes tirar de la palanca aquí. Activar el combate. Mira qué guapo, tío. Cómo mola. Pero está chulo porque además aquí te puedes esconder también. Las paredes y demás. Está bien. Tal vez será algo parecido. Sí, Lillo. Y la gente se va a esperar otra cosa, ¿eh? Porque si te das cuenta, ha pasado muchos años desde los RPGs puristas de la vieja escuela para algunos usuarios. Y el hecho de ver un RPG tan purista con mucho diálogo, yo no sé cómo va a encajar. Me da miedo. Me da miedo porque el usuario últimamente se ha acostumbrado a otro tipo de juegos. Vamos, que en cierto modo donde el combate predomina. Pero es que un RPG, los RPG puro RPG, puede haber 3 horas como llevamos de directo y que no hayas pegado nada más que 2 espadazos en todo en 3 horas. Y que te tires 8 horas de conversación, de diálogos, para luego hacer a lo mejor una misión súper guapísima y dices, oh, Dios mío, pero qué pedazo de misión. Ha merecido la pena las 8 horas de diálogos, pero es que ahí está la gracia, ¿no? En lo que hay detrás, ¿no? De esa conversación, de ese estilo de funcionamiento, ¿no? Víctor. Pero bueno, ya os digo, me da miedo, porque al final los que venimos de la vieja escuela estamos acostumbrados a estos juegos, pero ¿y la gente nueva? ¿Y los chavales jóvenes? ¿Van a tener paciencia a diálogos? ¿A leer diálogos y a ponerse un juego en el que predomina más el diálogo que el combate?
Me da miedo, ¿eh? De verdad os lo digo que me da miedo. Me da miedo porque podría ser el principio de una generación de... El principio del fin de una generación de videojuegos que siempre tuvo cavidad. Espero que no. Pero es verdad que la gente quiere otro estilo de juego. Y me daría mucha pena, evidentemente, que por tendencia, terminara desapareciendo juegos como este estilo, ¿no? Yo no sé cuánto habrán vendido de Elex, pero más o menos me puedo hacer una idea viendo los análisis. Y te vas a los análisis de Steam y ves cuánta gente más o menos ha dejado una reseña. Viendo las pocas reseñas que hay, pues te puedes hacer una idea de que poca gente lo ha comprado. Pero bueno, creo que ellos ya cuentan con ello. O sea, la desarrolladora me da la sensación, en este caso, ¿vale? Evidentemente hay desarrolladoras que siempre van a trabajar por el amor al arte, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En este caso, esta desarrolladora os aseguro que los trabajadores no tendrán sueldos estratosféricos. Serán mileuristas, seguramente, como la mayoría de los mortales, al no ser que pegaran un cebollazo, ¿vale? Y está claro que con este juego no van a pegar un cebollazo, pero prefieren ser, digamos, fieles a su estilo, a su trabajo, a su bebé o a sus bebés, a quizá cambiar ese estilo por tendencias para vender más, ¿no? Y no me parece mal, la verdad. No me parece mal, siendo sincero. Lo que pasa que tristemente, pues bueno, pues las tendencias cambian y veamos a ver cuánto le afecta. Al juego y si realmente a los juegos que venideros. Creo que no obstante, en este caso, Piranha Games seguramente haga un juego menos... A la hora de mostrar su título, de enseñarnos, de traérnoslo, de que lo disfrutemos, está claro de que este título va a ser siempre mucho más purista, por decirlo así, a nivel de RPG que lo que te puede ofrecer un juego de Bethesda. Me da la sensación. Creo que Bethesda va a intentar llegar a mucha gente y va a meter conceptos quizá un poquito más atractivos para todo el público. Me da la sensación. Me da la sensación que van a ir por ahí los tiros. Lo vería normal y lógico también, ¿eh? No... Lo entendería. Pero al final, como empresa grande, no es lo mismo dar de comer a 20 trabajadores, como he dicho antes, que dar de comer a toda la gente que hay detrás de Bethesda, que son, ¿no? Y a todo el equipo que forme parte del proyecto de Starfield, ¿no? Van a trabajar muchas personas, que van a trabajar muchos desarrolladores, modeladores, editores, bandas sonoras, doblaje. Hay tantas cosas, dibujantes, guionistas. Va a haber tantas cosas detrás que al final, bueno, pues va a ser muy difícil, ¿no? A ver, había unas... Cuando hemos llegado, lo primero que nos han enseñado ha sido unas jaulas, ¿no? Me ha dado la sensación que ha sido donde nos ha dicho el tipo: aquí tenemos a los prisioneros, o algo así, ¿no? Y le hemos preguntado lo de, pero secuestráis gente para que se peleen en la... Pero no eran esas jaulas que me ha enseñado la chica, eran otras jaulas.
Así que no sé dónde están las jaulas ahora, tío. You shit yourself? Why are you walking like that? We are Ravok. Bueno, veamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo termina esta telenovela de los repudiados? Y la arena... Tengo que aprenderme el mapa bien, tío, que no veas si es grande, ¿sabes? $23. Ya te estaba diciendo yo 20, sí. Tampoco iba muy descabellado. Lo que decía. Era de ver. Get out of here! Now you Fuck get it. off! Yeah, get the fuck out of here. Oh, que os ha pillado el señor. Aquí es donde me You think trajeron. he even cares if the prisoners live or die? Maybe he's right. Why should you care what happens to them? Forgotten what's at stake, have you? Then ask the distributor. I did. No luck. Then I can't help you either. Just keep my name out of this in the future, you hear? ¿Dónde está el Alex este, tío? Y hay un hombre. ¿Dónde está este señor? This is for the best, believe me. Justo, déjame que hable contigo, hombre. You have no... This is... May oblivion find you. It's not often that strangers visit the cages. No es normal que los extranjeros What do you visiten want las from me? jaulas. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Tú cuidas de los prisioneros? You look after the prisoners? I just make sure they stay alive. They're no No, que good me to encargo us de que dead. sobrevivan. Wish everyone else realized that too. Ojalá todo el mundo pensase así. ¿Te refieres a los furtivos? You mean the poachers? What? No, idiot, I'm a poacher. No, I mean the imbécil, yo no soy resistors. furtivo. It's us poachers. We're the reasonable ones. We know that death has to wait as long as there's these threats to deal with. But the resistors, if we let them loose, there won't be anyone left to protect us. If we stop them completely, we'll die a slow death. Now you see why we have to take prisoners? ¿Por qué os hace falta más gente? Because you need more people? Because we need more believers. Trust me, sooner or later, everyone converts. Now, time Créeme, to inspect necesitamos the más cages. creyentes. Tarde o temprano todos se convierten. Resistors? Ugh. You don't want to get mixed up with them. Bueno, pues nada, parece que se va para allá. Hacia... You have no business here. This is for the best, believe me. Perdón. Me he despistado. He entrado ahí en la habitación sin querer. No te lo vas a creer. Me he encontrado con unas monedas. Y creo que eran de usted. You have no business here. Uy. Estoy tentando la suerte, ¿eh? Estoy ahí... Entro, robo un poco y me voy. Mira, algo de interés. Ha ido. No, tío.
Tengo el código, a lo mejor estaba en el papel. ¿Quién le he robado? Me ha dado tiempo a verlo. Vaya. A ver, no. Pero 13 ha tenido que ser castigado con 30 golpes. Seis. 0815. I'm in. Me duermo en la cama de este hombre. ¡Hala! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mineral de hierro para mí. Este no me pone que te robaron. La lámpara. It's better that I recruit the fighters for the sixth power and not anyone else. Oh, Dios mío. Niña ahí, por ahí. Not again. Guards! What the hell? Another 3 dead prisoners! I thought they were just sleeping. Like you were, you mean? Find the cart and get rid of the bodies. Can't leave them lying around for the rats to find. Move! Alguna de estas va a tener alguna misión, algún prisionero. Que los tiene aquí con las ratas, tío. Mira, es una berserker, tío. Tiene aquí una berserker. Vámonos. Vamos a confirmar la misión. Bien, vamos a decirles que hemos hecho al del bar. Vamos a decirle que hemos cumplido con el desafío. Al del bar. El del bar. Amigos de Elderring. Y de Elderwin. ¡Elderwin! Asqueroso. Se ha metido el Elderwin. He derrotado a Dixon. I beat Dixon. What do you want? A medal? ¿Y quieres una medalla? It'll be a good few months before he's back in shape. Pasarán unos meses hasta que vuelva a estar en forma. Take your wager and Toma tu apuesta y tus ganancias. 450 fragmentos. Organizer's fee. You never said anything about a fee. No me dijiste nada de una tasa. Must have slipped my mind. A ver, era It's de an ver. unfortunate necessity, I'm Ya, afraid, no if sea I'm to bobo, stay era in de ver. business. Here, a Business, little compensation. Business is business. Let me know when you're ready La for the cerveza, next hombre, challenge. claro que sí. Avísame I'll cuando tell you estés who listo your para el opponent will siguiente. Decide, ¿cuál es tu rival? Estoy listo para Ready pelear. to fight. That's what I'm talking about. How many shards you ¿Cuántos gonna fragmentos wager? quieres apostar? 250. I'm all in. Claro que sí. Your next opponent is Alexi. Tough bastard on the outside, but soft as tissue underneath. He thinks he can change his situation, make something of himself. Don't know where he got that notion from. Give him a good whooping. Maybe you can knock some sense into him. Bueno, pues hay que darle una paliza a ver si entra en razón. ¿Dónde puedo encontrarle? Ya sé dónde está, tío. I need information. ¿Tiene más información este tipo? What do you want to know? What's the word in the grotto? Well, you've come to the right place.
The word on the street is that Zarina is ghost hunting. Dice que Zarina está cazando fantasmas. Really? Hey, just what I've heard. Talk to her if you want to find out more. Ya sé dónde está el Alex, que acabamos de hablar ahora mismo con él. Vale, vamos a por el tipo. Benja. Me he dejado que sus personajes... Hay algunas áreas que parece que no se mueven ni para atrás los NPCs, Bueno, vamos a ponernos la espada. Voy a ponerme una curación un poquito mejor. Tengo una curación un poco débil. Está claro que este NPC va a ser más fuerte que el otro. Así que yo no sé si realmente me compensa enfrentarme a él. Por el momento no sé qué decir, tío. No sé qué hacer con él. No sé si hacer ya la misión o progresar. About your package. Sobre tu paquete. I haven't got everything together yet. Come back later. Vuelve más tarde, hombre. Siempre me dices lo mismo, pesado. ¿Me enfrento a él? Si lo pierdo, pues lo pierdo, no pasa nada. Ya está. El torneo de Boston. Vale, perfecto, vámonos. Vamos a enfrentarnos a este señor. Espera, que dije que me iba a cambiar las potis y al final se me olvidó. Ponerme potis más potentes. Voy un poco canino de potis. Y estas son una mierda ya. Las primeras potis vale que vale, pero estas... Como que... No, aquí no es. Como que no me vale para nada, ¿sabes? Por aquí. Ahora sí. A ver, ¿y este señor qué? ¿Quieres una lucha limpia? The guards, the resistors. What about you, huh? So what should I do? I've had it with being the only one who cares about the prisoners. If you take a prisoner, then you have to look after him, right? The rest of these are already starved halfway to death. Pues el tabernero sabe mucho de todo. Corpse is no good for serving the will of tiene el arma so someone needs to help me feed him. ¿Y por qué yo? Me? Why me? Because you are here. Got it? De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? Fine. What do I have to do? I warn you now, this won't be easy. It's expensive, keeping the prisoners fed. Seek out Morkonos who are prepared to donate shards to you. I can do that. Búscalo un Morkonos que Not so quieran darle fast. unos fragmentos. Ravok blessed us with stubbornness, see? A single donation is not enough. They have to donate regularly. No vale una It's simple not to donación, expect tienen too que donar much. con regularidad. Especially from those goddamn La que resistors. busca unos If you need mecenas anything para else, ayudar a los just ask. prisioneros. Otherwise, get out there and start doing Ravok's work. No puedo Meet me here poner later. yo el dinero Find me in the grotto. por los prisioneros. About those prisoners. What about them? Podría dejar que se vayan. ¿Quién crees que va a renunciar a los fragmentos? ¿Puedo hacer un donativo? Can I make a donation? Of course. Every little bit helps.
Toma, 200. Here. That'll buy a bit of food. Thank you. La destrucción ha aumentado. You're an outsider, but you behave more like a Morkon than some of those here. You could just let him go. Pero sí. Not a chance. We must strengthen our numbers, not weaken them. They need to stop fighting it and accept Ravok as their master. Who do you think would be willing to part with some shards? Not many here with much to give. Convincing him will be Yo pensando en la comodidad de los tough. prisioneros Sisters y don't see the point of me castigan por subvencionarlo. Instead of potential brothers Está and bien sisters, pensado, en they're just verdad, ¿eh? heretics. Don't worry about the merchants. I'll talk to them. Though there'll be little point unless Tengus agrees to take part. The two of us are not exactly friends. Lo voy a decir porque me gusta este But if detalle. you think you can change his mind, go for it. Vale. No sé si os habéis dado cuenta que acaba de plantearnos la teoría del pájaro enjaulado. Quiere decir, si quieres ver libre al pájaro, no compres el pájaro. Y hay mucha gente que lo compra para dejarlo libre, pero claro, esa persona que te vende el pájaro va a volver a comprar el pájaro, a volver a capturar un pájaro, para volver a soltarlo, para que tú pagues, para que tú te des el capricho de sentirte bien contigo mismo, comprándolo y soltándolo. La teoría del pájaro libre. Entonces, tú, en tu ignorancia, estás dando 200 monedas para el pájaro enjaulado para que se sienta mejor, pero no estás ayudando en sí. De la forma que ayudaría sería no comprando el pájaro, para que así ese señor no vuelva a coger más pájaros, dando por hecho de que ese pájaro efectivamente, pues o bien lo liberará porque no lo ha vendido, o bien lo matará, pero ese pájaro ya no debería de comprarse en ningún momento. Es triste, pero es una dura decisión. Así que ya sabéis, no compréis pájaros. Ghosta says you're one of his duelists. Está bien, está chulo. The bastard. I only play his game because I need the shards. Por eso el marcarma. And it's still not enough. You don't want to fight? Oh, I want to fight. But out there, with my brothers and sisters. If you're serious, though, then I'll give you the duel you're looking for. Aún así, si lo quieres, me va tirándolo con todo listo para el duelo. Ready to duel? I'm happy to duel you, but not yet. First, we have to help the prisoners. Todo listo para el duelo. Ready to duel? First, we have to help the prisoners. Primero hay que ayudar a los prisioneros. Me cago en todo. Vale, o sea, no me puedo pegar. No me puedo pegar con él hasta que no ayude a los prisioneros. Me cago en todo, tío. A ver, este señor, al final, ¿tiene alguna misión o algo? Starving the prisoners. You have no idea how few shits una mierda lo que opines. accusation. It's a disgrace we let those heretics into our kingdom. Now get lost. Vale, este no va a donar un duro, vamos, ni de coña. Dimitri. There you are. ¿Qué pasa, Can we crack? move on? Ayúdame a subvencionar How a los did things go with prisioneros. Tengus? Did you get your trading permit? Yeah. But not without a struggle, I bet. Me apuesto que no ha sido fácil. Solo quería agradecértelo de nuevo. I just wanted to thank El you tío este again. se ha portado bien con nosotros. Thank me? For what? For helping me with Khan. I'm glad I could help. Between us, I think you being here could be the spark that ignites the flame of change. Me? That's what I'm hoping. Espera que nuestra presencia cambie, sea la chispa que cambie algo dentro. Estoy recaudando fragmento para Alex. I'm collecting shards for Alexei. Why are you doing that? ¿Y eso por qué? I know Alexei. He's not the begging type. They're to buy food with, for the prisoners. Comida para los prisioneros. Ah, now I Ahora understand. entiendo. He can have some of my shards. It's not much, but I hope it helps. Thanks. Vale, pues mira, ni que tan mal. Bueno, pues vamos a hacer esta misión ya que estamos. ¿No?
Normas de conducta. Vamos a ver. Más o menos ya me creo quién puede colaborar. I have no time for the likes of you. Tengo tiempo para gente como tú. Torneo de costa. Elimina la chatarra. Fragmentos para los prisioneros. Y hasta la peña que hay aquí, tú. Ain't you got nothing better to do? No pone que sea un robo, así que déjame en paz, ¿eh? You got no shame, huh? Y a esta chica no le gusta que le hable cuando está trabajando, pero bueno. Vamos a intentarlo. I need to work. If you want something. Vale, pues eso. Que no le gusta que le hable cuando trabaja. Así que va a ser que no. Ella yo creo que va a colaborar. Fíjate lo que te digo. Alexei needs donations for the prisoners. And you come to me? Have you already forgotten the beat? ¿Te ha olvidado la paliza que me I'm sure diste? you didn't do badly out of that. He needs a regular inflow of shards. 1 or 2 just isn't enough. I can spare a few. Know full well what those poor bastards are going through, after all. But I don't want the resistors to come down on me like a ton of bricks, either. But a few shards is better than none, right? Why are you so afraid of taking a risk? I guess you're right. What have I got to lose? More outsiders join the Morkonos, the better. Not everyone has to be a tight ass like the resistors. I'll make sure Alexei is happy. Promise you that. Vale. About your package. Vale, pues este nos ha pagado dinero para los prisioneros. 30 fragmentos. De la puerta también. Veamos a ver si esta chica es capaz, pero vamos. What I was going to no creo que say salga de was- rezar porque siempre está rezando. Alexei is having trouble finding enough food for the prisoners. And what? He expects Ravok's mercy to provide for them? The best fate they can hope for is to be sacrificed in his honor. Don't waste time trying to save them. Their flesh is spoiled. You too La will carne be está tainted with podrida, their dice, sin qué if you get maldita, ¿eh? involved. All he needs is a few shards. Benevolence and altruism. Disgusting! La Alexei benevolencia, would el claim for them altruismo what es rightfully belongs repugnante. to Ravok. Speaking of which, I don't remember you paying the required tithe. Toma, con esto debería de bastar, ¿no? Here, that should be enough. Your offering will not be forgotten. Tu ofrenda no será olvidada. Ravok blesses all his subjects. And your blade will reap the rewards. You may leave and tend to your own affairs now. Khan sent me. What does that mute want? He said I should work for you. He must see something in you then. It's highly unusual for him to attend to a new... Yeah. You could clean the Podrías shrine. limpiar el santuario. Or... O... No soy ningún chacho. Haré lo que creas conveniente. I'll do whatever you think is appropriate. Good answer. But I don't need a cleaner. I have something rather more important in mind. I need someone neutral. Someone who doesn't believe in Ravok. Dice, no necesito ningún empleado del hogar, o sea... Que bien están hechas las respuestas, tío. Certain elements here Para in que the grotto piques, are tío. trying to disrupt the balance. These individuals are extremely cautious. They would never reveal themselves to a Morkon. Tienes la versión grosera, por decirlo así. Decirle que no soy tu chacho, qué es lo que necesitas y haré lo que tú quieras, ¿no? Y le dices que haré lo que tú quieras y te dice... No necesito ningún empleado del hogar. O sea... Que en cierto modo te intentan desviar de la pregunta de no soy tu chacho, que es demasiado agresiva.
Te vas a la otra y es demasiado sumisa. Y digamos que en cierto modo te penaliza, ¿no? Ese comentario. Es curioso. Y hombre, claro que vio el Madrid, Pedro. Brutal. Noche mágica. Otra noche mágica. Vaya suerte estamos teniendo, Pedro. Vaya suerte. Estamos teniendo mucha suerte de disfrutar de 2 noches tan mágicas como esta. En algún momento se terminará. O no. Quién sabe. ¿Y cómo se supone que voy a encontrarlos? Just how am I supposed to find them? Take this amulet. It will draw them out. Show it around, but without being too obvious about it. Hopefully they will notice you. Lúcelo por ahí sin demasiado descaro. En cuanto al amuleto. About the amulet. ¿A quién debería de enseñárselo? Who should I show it to? If I knew that, I wouldn't need you. Si lo supiera, no te Try it with reclutaría. someone like Dimitri or Marat at the gate. They see everything that goes on. Gosta and his bouncer are usually well informed too. Or ask around at the cellar. Muy bien, muy bien. ¿De dónde sacaste el amuleto? Where did you get this amulet? Muchas gracias, One of the Jesús gate Díaz. guards, Marat, Saludo, máquina. found it under a table down in the cellar. You can ask him about it yourself if you want. ¿A qué clase de gente estoy buscando? What kind of people am I looking for? All you need to know is that they're a threat to the balance and our way of life. Wow, that was bullshit. Madre mía, tío. Qué detalles más chulos, macho, cuando pasan esas cosas, tío. Qué bien. Víctor, tío, no quiero hablar conmigo. ¿No hay nadie aquí? No, just can't do that yet. Tengo habilidad. Stop sneaking around. Perdón. Estaba buscándote. Estaba buscándote, tío. No, ¿dónde te has metido, macho? No sé si sabrás que es un delito que no te encuentre. Mal que no me ha pillado robando la caja, tío. Hostia, lo del Villarreal, brutal lo del Villarreal, tú. Alexei needs Alexit so we can give the prisoners more food. He's one of those bleeding heart poachers who wants to convert the prisoners. Throw them all in the blood cistern, that's what I say. No need to spend shards on food that way, see? Okay, forget it. Vale, vamos a enseñarle el amuleto porque dado que tiene los mismos pensamientos que ella. What's that supposed to be? So you haven't seen it before? Looks religious. Maybe ask Zarina. She knows about that sort of thing. A ver, porque he subido de nivel. Teach me some. Pero me gustaría subir otra cosita que no fuera esto. Vale, bueno, pues este señor nada, tampoco va a colaborar.
You have prisoners Hay rotting in prisioneros cages. pudriéndose en las jaulas. Dead don't need food. A los muertos no And se you're les okay with alimenta. that? ¿A ti te parece I am a bien? representative Yo of the represento resistors. a los We resilientes. see no sense in trying to convince unbelievers of our ideals. Give me one good reason I should think differently. Una If it buena wasn't for razón me, por la que you'd deba de still be cambiar de looking for parecer. Ivan. And what's that supposed to mean? That your way of thinking is holding you back. My convictions are not up for debate here. I can't deny you've been of help to me. But the prisoners bring change. And change disrupts the balance. All I guapa la ask is that they armadura, don't chaval. starve. It's not my job to feed them. What about your merchants? Their job is to sell their goods, not give them away. Isn't there some sort of compromise? The best I can do is give the poachers a discount. They'll still have to pay for their food, but we can arrange a lower price. Sounds fair enough. Vale, I un don't like you descuento para helping los the furtivos. poachers, but you've been more than helpful. Bueno, ni que tan mal, ¿sabes? O sea, hemos conseguido un descuento. I got nothing more to say to you. Just don't think about it. Fortune favors the stupid. Los presos necesitan tu atención. The prisoners need better care. Hey, Marcos, What's amigo. that got to do with me? They're Alexi's responsibility. I'm collecting the Elex he needs to keep them alive. Joke's on you, then. You're wasting your breath. I've got nothing to give you, goods or shards. I'd stop doing his dirty work if I were you. Gets on people's nerves. Vale, vamos a mostrarle... A ver, ¿este tío que tenía para enseñarnos? Ah, lo de la experiencia. ¿Y qué me pedía? 25 puntos de ingenio. Vale, pues... espera. 25 puntos de ingenio. Bien. What do I care? What do I feel like I'm repeating myself? There's my way, and there's the wrong way. Vale, con esto consigo 10 puntos de atributo adicionales. Pero no, creo que no está bien la descripción, porque 10 puntos de atributo adicionales es demasiado. Será un punto más de atributo adicional. Porque tú ya consigues 10 cuando haces la misión, lo cual me daría 20. No me encaja, no me cuadra. No. Creo que será uno más como mucho, no 20. What can you tell me about this? Interesting. How does a stranger get an amulet like this? You recognize it? That depends. Give me a break. Oh, I'm getting old. Memory's hazy. Ooh, a few shards should sharpen it, though. Con la edad me falla. Venga, toma 200 fragmentos. As would a punch, Asqueroso. but I'll give you your shards. ¿Todo bien, That's Barcos? enough. Yes, now I remember that amulet. Come closer. Marat found it here. It bears the face of Crichton. ¿Quién es Crichton? Who's Crichton? Shh. Keep your voice down. You don't know? Crichton's the Forbidden God. He once existed peacefully alongside Ravak. Ah, que es un dios believing in prohibido him, even que talking about coexistió him, con can Rabán. get you in a whole heap of shit. But it looks like there are still a few followers who haven't been murdered yet. Solo que aún parece ser que queda algún seguidor que no fue asesinado. O sea, vale.
Vamos enterándonos un poco. Había dos dioses, uno el que, digamos, era el que era la paz y otro lo que era el dios de la guerra, por decirlo así, ¿no? Y básicamente fulminaron a ese dios, lo eliminaron de la existencia, no se puede hablar de él ni siquiera, y a todo seguidor de ese propio dios lo eliminaron. Y parece ser que ese colgante que nos han dado tiene algo que ver con la misión que nos han encomendado, así que seguro quedaremos con algún seguidor de ese antiguo dios que buscaba la paz, ¿no? ¿Viste quién lo perdió? Did you see who lost it? Nah, it was a busy night. Could barely keep tabs on the bar, let alone lost property. What's so bad about it? Well, let's just say whoever lost it won't be pleased. The amulet suggests there's a group of people who don't believe in the value of balance. And that'll make one or two people here a tad nervous. I don't have any other questions. That's good, because probably the only thing I haven't told you is the color of my underwear. Creo que en el juego hay un sonido que se parece mucho al que hace de Tina cuando araña la puerta. Y me tiene súper mosqueado, ¿sabes? Y cada vez que escucho el sonido, me pienso que es Tina arañando la puerta. Y creo que es un sonido del juego, pero yo, por lo que sea, pues estoy cada 2x3 acercándome a la puerta pensando que es Tina. Solamente una vez he acertado. Las demás he fallado. Me está molando mucho la ubicación, tío, pero mucho. Es verdad que apenas hemos salido al exterior y hemos explorado, que es una de las cosas que más me molan. Pero bueno. Estoy contento con la ubicación y lo que ofrece. He oído que tienes un cierto amuleto. Depende de quién quiera saberlo. Lo siento, pero creo que me confundes con otro. Sorry, you've got me confused with someone else. Now, come on. Don't deny it. Venga, no lo niegues. You got the amulet from Zarina, and now you're trying to find out who it belongs to. ¿A quién pertenece? Come here. Ven conmigo. Es mejor que hablemos en privado. Vale. Bien. Pues nada, parece que tenemos a la responsable del amuleto. La pregunta es si nos quedará matar o no. A ver, yo me voy a postular por la paz en el mundo, ¿sabes? Let's get to the point, okay? The amulet doesn't belong to you. I want it, and I want you to tell Zarina that someone stole it. So, name your price. Vale, que le digamos su precio, que el amuleto le pertenece y que quiere que le digamos a Irina que hemos perdido el amuleto, básicamente, o que nos lo han robado. Antes tengo algunas preguntas. I have a couple of questions first. Can I trust you? Honestly, I don't give two flying fucks about your Morkonos secrets, so just pretend like I'm not here. I suppose I will have to take you at your word. Si puede confiar en nosotros. Can I trust you too? Puedo confiar en ti. Si quieres el amuleto, más te vale. Mi pregunta es, ¿puedo confiar yo en ti? My question is, can I trust you? The others advised me not to let you live. Don't make me regret not taking that advice. I suppose we both need to establish some trust. You're no more. Habrá que confiar el uno del otro. I'll answer your questions. But if I find you trying to trick us, I'll have to kill you.
¿Quién más está contigo? ¿Qué historia esconde este amuleto? What's the story behind the amulet? The Crichton amulet goes back centuries. The Amuleto story se goes that there were remonta a once siglos two atrás. gods, Ravok and Crichton. Dos dioses. When we created the grotto to save ourselves from the great comet, they Cuando fought for creamos la dominion gruta over our para people. salvarnos del gran cometa. Obviously, Ravok won in the end. Obviamente, He banished Crichton Ravan from fue the el que kingdom of the Morkons and set out the commandments, which the Morkons still follow to this day. The Sí, commandments lo of que he dicho. balance. Haz lo que he dicho hace un momento. Puedo confiar en ti. ¿Quién más está contigo? Who are these others you're part of? We're followers of Crichton. We work in secret in the very depths of the underground. If the resistors found us, they'd torture and kill us. And the poachers? They're the same as the resistors. Well, at least most of them are. They hunt us Está because muy we bien esta threaten their way of facción, más de life. lo que parecen. When the grotto opened up, Oculta old, muchas cosas forgotten detrás. ideals came flooding in. And we're a threat to them. They're afraid we'll be able to bring them down one day. What a day that would be. ¿Crees en ese dios gritón? You really believe in this Crichton god? Of course. But he's so much more than just a god. He is inspiration itself. The embodiment of freedom, peace, and Que self-determination. por supuesto. Do you understand? We Morkons haven't always been so brutal. The Morkonos old nunca hemos sido tan stories have brutos. been forbidden by Ravok's followers, but we remember them. Las viejas historias han We were sido once prohibidas like por everyone los else seguidores de outside the Ravan. grotto. No prisoners, no torturing. We never inflicted Una any vez no pain había upon prisioneros, ourselves. ni dolor, And there were no blood ni rituals. rituales de sangre. We still remember those times, even if the others don't. Maybe now you see what's at stake here. Right here. Right now, the future of the El futuro de los Morkons is in Morkonos your está en tus hands. manos. Serena and her podemos resistors permitir can't que be Zarina allowed to find out that Sus Crichton's resilientes followers are descubran que los growing in seguidores de strength. Crichton están detrás. En cuanto al amuleto, About the amulet. ¿qué piensas hacer con él? What are you going to do with it? I trusted you. Now's the time for you to trust me. Give me the amulet. Dame el amuleto And I'll let y you te haré in on our partícipe de plans. nuestros planes. Vale, perfecto, pues se lo vamos a dar porque evidentemente pues me parece muy bien lo de la paz en el mundo. Y la historia me mola. Y además la Zarina no me cae bien. Here, it's yours. Thank you. I have to admit, I wasn't sure you weren't going to go to Zarina behind our backs. Now you're one of us, whether you like it or not. No te guste, ¿no? Ahora eres But de los don't nuestros. worry. We won't let you down. We'll fight for a better future together. No te decepcionaremos. Juntos lucharemos por un futuro mejor. ¿Qué necesitas de mí? What do you need from me? We could really use some help from an outsider like you. Pues diga bien, Somehow ayuda a we un have to forastero make como tú. sure that Zarina stops looking for us. Tenemos que The conseguir que story Zarina nos of the deje en paz. amulet must come to its rightful end. But I know from my own experience that Zarina won't be satisfied until someone's been punished. So you need a patsy. Yes, Que it's the Zarina no va a only estar way. contenta con el Someone resultado has del to amuleto y que va a querer If we castigar a can, we'll alguien. find a poacher to blame. Y que yo seré el archivo Not a expiatorio. resistor? No, Zarina would see right through that. Entonces, ¿cuál es el plan? So, what's the plan? Find someone to plant the amulet on. Encontrar a alguien a quien darle el Someone who amuleto. Zarina thinks is stupid enough to keep hold of it, but not be a follower of Crichton. There's a trader in the living quarters who deals in stolen goods. We plant it on him and let Zarina know he has it. She'll find it with him along with other illegal goods in his possession. That should be enough to convince her that there's no conspiracy against Ravok. So, I'm doing the planting? No,
I'll do it. You stand out too much. I live here, and I'm a minion technician. Everyone knows me and ignores me. I blend in with the crowd. But I need you to make sure Zarina knows where to look. Go see her and tell her this. Someone stole the amulet while you were making your way through the living quarters. You overheard a conversation in the cellar between two men who were talking about a trader who deals in stolen goods. You don't know what these men looked like. It was dark. Got it? So, I'll go to Zarina and tell her that someone stole the amulet. Then I'll say, when I was looking for the thief, I overheard a conversation in the cellar about a trader who deals in stolen goods. So yeah, I got it. Good. Zarina has spies everywhere. It won't take her long to find the traitor. You need to go straight to her and do what we talked about. Meanwhile, I'll hide the amulet. We'll talk after you come back. Nice. Vale, supuestamente hay que colocar a un comerciante el amuleto porque hay un comerciante de artículos robados y ese comerciante, pues en cierto modo, que una vez se lo coloquemos, que así incriminarle a él y demás, ¿no? Y por otro lado, y ¿qué más me ha dicho? ¿Qué más me ha dicho? Me ha dicho tantas cosas, tío. ¿Qué más me ha dicho? Me ha hecho muchas cosas. Me ha hecho muchas cosas. Oh, Dios mío. Tenemos que ir a la bodega. Tenemos que hablar a... Bueno, tenemos que decirle a... Oh, mierda. No sé. Son muchas cosas en mi cabeza ahora mismo. Me va a estallar. Que lo vamos viendo. Que lo vamos viendo. Si acaso... Según vamos jugando. Oh, Dios mío. Va a estallar la fucking cabeza. Bueno, que hay que incriminar a otra persona. Y hay que... Para que... No siga buscando, porque ella está claro que va a buscar, ¿no? Apparently they have a plan to keep them working until they fall over. Apparently they're still in Goliath. Anda, mira, Vlad. De nuevo, Not interested. No me interesa. ¡Oh, mierda! Dios, no he hablado con él todavía. Aquí tiene un cuervo, tío. Echando un cuervo, tío. No veas. Bueno, pues parece ser que esta peña igual es el futuro de esta facción. Igual no son tan malos como nos los han pintado. Y vamos a conseguir que esta gente, digamos, en cierto modo entre en razón, ¿no? Y dejen de ser unos tiranos. Only true servants of Ravok may enter this place. Are you a true servant of Ravok? Vale, que solo los verdaderos sirvientes a Ravok pueden entrar en esa zona, así que nada, vamos a decirle que no. Porque vaya a ser que tengamos problemas por intentar colarnos. Maggots, get up! Get to work! Go on!
I don't have time right now. What do you think of the prisoners? Parece que no me va a dar un duro, ¿eh? Como que no opino, dice. You know about the food rationing? Yeah, but that's just natural selection, ain't it? Alguna forma más de selección natural, Strongest dice. beat out the weakest, so nobody is a strain on the community. Ahora estamos con lo de los prisioneros. Seems fair enough Es to la que me. tengo marcada. Vale, evidentemente este señor no iba a ayudar. La actitud no la tenía desde el minuto 1. Era de ver que este señor, los prisioneros le importan un mojón. Todavía no quiero hacer la misión. Quiero ver si consigo más ayuda. Pero supuestamente ya he conseguido la ayuda que me pedían, porque realmente ya tengo una respuesta. My head. A ver si me da el paquete. Ah, you're just in Justo a tiempo, time, colega. man. Here you Aquí go. tienes. ¿De dónde la has sacado? Flores, está de coña. Dime para quién son. So, who were they for? Hey, hey, don't just stuff them away like that. Oye, oye, no las pongas así, me ha dado unas flores. Any idea what I went through to make up that bunch? Called in all sorts of favors, even gave away some damn cigarettes. Caracas ain't a Don, after all. It was a minor miracle I even managed to pull together a bouquet. Can you guess who the lucky recipient is? Oye, no te pongas así, es una pregunta Hey, no need for sincera. that. Just an honest question. Yeah, right. The flowers are for a special lady. Son para una dama My muy wife, especial. in Mi fact. mujer, de hecho. It's shit, but No es mucho. I can't go anywhere Pero no near puedo the crater. acercarme al Baxter's cráter. guys would be on me in a flash. So, I need a willing delivery man. Vale, así que necesita alguien que las lleve por él. Sin problema, yo lo haré. Sure, I'll do it. A capable guy like you will Vale, find this pues nada, easier than mensajero rolling a por un día. cigarette. What's your wife's name? Sophie. You'll find her to the north of the crater city. Thanks, man. This means a lot to me. I won't forget it. Give me more information on where I can find your wife. Okay, it's not difficult. No The es Crater difícil. City has northern and southern entrances, right? Take the northern one. The one that doesn't go to Ignadon. You'll find her there. Stay a ways outside of the city walls. Not bad. Es muy gracioso. Es muy gracioso el hombre ese. Oh, Dios mío. Vale, pues hay que decirle lo de Right. el I was amuleto a saying- esta chica. En cuanto al amuleto, About the amulet. alguien se llevó el amuleto. Someone took the amulet. What? ¿Qué? You allowed ¿Has it to be dejado que te stolen? roben? All you Lo had único to que do was tenías track que down hacer its era owner. con su- I have never encountered Era such dar con su incompetence. propiedad. Nunca he visto If that's all you have to say, semejante I'll have you sent straight to the blood cistern. No That tiene won't be nada más que necessary. añadir. No será necesario. Explain yourself then, Explícate before I change my mind. antes de que cambie de opinión. Lo robaron mientras seguía una pista. Creo que se lo llevaron cuando estaba en el distrito residencial. No me dijo que en el bar, tío. Que fuera en el bar para que luego ella fuera y escuchara. It was stolen while I was following a lead. Is that it? What else do you have to report? He ido a la bodega.
I went to the cellar. Ahí I está. heard about a trader who deals in stolen goods. Eso es lo que le tenía que decir. I went looking for him when I realized the amulet was gone. And who is this trader? They say he does business in the residential district. Supuestamente el amuleto An se illegal encarga a trader ella in the residential de district. dárselo al comercial. Not the first time I've heard such a rumor. I'll deal with it personally. If we find the amulet on him, I'll spare you the blood cistern. You'll need to come with us. Una pregunta trampa, I want ¿eh? you there Es una when we search respuesta through his trampa. stock. Wait while I send my guards on ahead. They'll make sure he doesn't go anywhere. Vale, perfecto, porque era una respuesta trampa. All right, let's follow them. And may Ravok grant you eternal torments if we don't find that amulet on him. Come on. Vale, supuestamente, claro, es lo que nos dijo la chica, que... We shouldn't keep my que men teníamos que waiting. hacer. They should already be inspecting the trader's goods. Remember that we are observers only. You are not to interfere with their search, no matter what. Quiet. I want to hear what the suspect has to say. Good job. Claro, si le hubiésemos dicho el distrito, no hubiese ido a la bodega. What the hell is this? I haven't done anything. You are accused of dealing in illegal goods. You are further accused of being in the possession of illegal artifacts. ¿Qué pasa, reina guapa? Artifacts that seek to challenge the power of Ravok. What? No, I would never do that. Okay, it's true I've been trading with a hermit. But I would never sin against Ravok. Have you found anything? Apparently they're still in Goliath. Yes, sir. This amulet was among his things. What is that? I've never seen it before in my life. Tell that to Ravok. And we'll see if he believes you. A ver, el pobre... Okay, come back here. Se lo van a cargar, claro. Don't think about Pero ha muerto por un mal mayor. Por un bien mayor. By Ravok. I was sure you were lying to me. Perhaps I should place more faith in you in the future. And in truth, I'm relieved an illegal trader was the one behind it all. We'd feared far worse. You did your job well. Hizo un You may buen tell the voice trabajo, of Khan that you have proven que yourself to me. por un momento había desconfiado de Now mí. please leave me to my prayers. Y ahora déjame ir con mis oraciones. Vale, pues nada, el pobre hombre este ha muerto What do I care? al incriminarlo. Apparently they live to the north. Pero la realidad es la que es. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir, chicos. Y la chica nos dijo que, claro, ella no se tragaría la historia de que un prisionero era el que había robado, ¿no? Que iba a ir más allá, ¿no? Entonces, por eso Irina o Ikina o como se llame nos dio la opción de hacer esta misión de esta forma. A ver, parece la forma más inteligente de cambiar las cosas en esta ciudad, ¿no? Del dolor y el sufrimiento. La pregunta es si lo conseguiremos. I'm not that bothered. No va a ser fácil. No va a ser una tarea fácil. Bueno, vamos a seguir con lo de los prisioneros y ahora ya completamos esa también. En cuanto a la arena, vale, Alexis necesita comprar comida para los prisioneros. Alexi needs Alexit to buy food for the prisoners.
Good for him. I hate the way we treat them. They're people, not beasts. But what's this got to do with me? Dice que odia la manera en la que se les Shards could trata, help buy them that pero que food. tiene que ver él con el asunto. You know, you're right. ¿Sabes? At Tienes my razón. age, shards don't mean that much anymore. Why not let A the mi edad los prisoners fragmentos ya no benefit tienen instead? tanto valor. Thanks. Vale, perfecto. En cuanto a la arena. About the arena. What about it? I still need help getting it up and running again. Ben ya no sabe por qué los cazadores tardan tanto en traer criaturas. Venya doesn't know why the hunters are taking so long to bring creatures back. So what's she doing about it? I'm gonna help her find them. You're a strange one. Not a Morkon, but still willing to help. Eres un Better tipo get raro, to no it, eres then. morcono, pero aún The así quieres arena needs ayudar. those creatures. Está siendo muy bueno, pero muy bueno. I lost a couple of curlers here La somewhere, nueva so if you happen facción to see esta de them, Morkonos me parece cojonudísima. Trust me. Que es que es todo lo contrario a lo que ya conocíamos, ¿no? Y eso mola mucho. Show me what. tío. Sure. Sure. Todo lo contrario a lo que conocíamos y claro, pues mola. Evidentemente mola. Gotta make hay while the sun Vale, me shines. faltaría solo uno. Que es la No one wants to chica get que mired. está aquí en el foso por darme su respuesta respecto a los prisioneros. Ven ya. Alexei needs regular shard donations for the prisoners. Why is he bothering to poach outsiders? He'll have no luck as long as the resistors are out there. No he preguntado nada. Forget I asked. All right. Be like that. Ah, mierda, espera, no. Find Ilka. Pensaba que me iba a dar Then otra we can respuesta. talk. Mierda, pensaba que me iba a dar otra respuesta, tío. Hago en todo, tío. Bueno, ya está. Yo creo que he conseguido Someone told me llevar the a whole cabo la troop was killed. misión de la manera mejor posible. Lo malo es que ahora me tendría que batir en duelo con él. Mierda, me he tomado una pócima. Igual a lo mejor después de ayudar a los prisioneros me dice: no hace falta que te batas en un duelo conmigo. Has demostrado tu valía. Sobre los prisioneros. About those prisoners. What about him? Here, I found enough Morkons willing to make donations. Excellent. Now, we wait. Ravok will reveal himself to these prisoners. All he ever needs is time. And soon, the blood of our enemies will be spilled in his honor. On behalf of every poacher, I thank you. If only I had something to give you to express my gratitude. You'll just have to take comfort in the fact that you contributed to a good cause. I was happy to help. And help you did, which is more than can be said for many. I just wish there were more like you. Ready to duel? Yeah, but not here. Let's find a better site. We can talk on the way. There's no hurry. Am I the first one you've challenged? Nah, that was Dixon. Did you win? I suppose you could say that. Then well done. You like the grotto? It must seem an unlikely existence, living so far underground, no? You should air this place out. Good idea. But seriously, tell me, how is the outside world? Have those weird purple critters cleared out yet?
Not much sign of that happening anytime soon. ¿Y a la arena o qué? ¿O dónde I was vamos? hoping things would calm down. Those resistors, if they keep it up, this whole place will fall apart. Ah, well. Almost there. Just so you know, I'm in this to win. No pushover like Dixon. Just make sure you give it your all. This spot'll do. Anyone gets in our way, that's their bad luck. Ready. Took you long enough. Come on! Draw your weapon! Attack! ¡Hostia, chaval! Tú un golpe me ha matado, tú. Mierda. ¿Se ha ido? Ya está, he perdido. Me cae bien. A good fight, even if you did lose. Vaya hostia me ha dado, It's a fun chaval. ghost to once you feel up to it. Un golpe. I bet he'll have another challenger for you. Here, take this for your trouble. Just don't tell anyone, Toma right? esto por detrás. He perdido, Dios mío, he perdido, Dios mío. Bueno, hay que aceptar la derrota, chicos. No siempre vamos a ganar. La otra la hemos ganado, esta la hemos perdido, es lo que hay. Smells like trouble. Creo que sí. Think so? I think you're full of shit. Doesn't leave me totally cold. I don't believe everything you hear. I guess you could see it that way. I heard things in Abessa are dire. Still just as many of those cutthroats. I really don't care that much. I wouldn't be so sure. If you believe the rumors, they left. It doesn't leave me totally cold. I guess you could He see it levantado that way. 10 veces para ver si está Tina golpeando la puerta, tío. Porque me tiene súper rayado, tío. Es el mismo sonido que hace Tina cuando araña la puerta. They just threw him out of the city. What did you say? Bueno, pues nada, vamos a decírselo al comerciante que me ha encurtido el lomo. There's my tío. way, and there's the wrong way. Alexei won the fight. Hey, at least you're still in one piece. More or less. Not many who faced him can say the same. Don't worry about the shards. There'll be plenty of opportunities to earn more. Let me know when you're ready for the next challenge. I'll tell you who your opponent will be. Just remember, though, it doesn't get any easier. Sure you don't want to be humiliated again. Vale, que me diga el duelo. Ready to fight. That's what I'm talking about. Ya va a seguir apostando el máximo. I'm all in. Yagen will be your next opponent. Crazy bastard, this one. Tough as old boots, too. But you can take him, I reckon. I'll give you a couple of tips. Dar un par de consejos. First, he likes wailing on people weaker than him, even when they're down. Killed his fair share of combatants. Second thing is, hang on, best not. This gem's worth something. A few shards and it's your... I need information. What? What do you know? I haven't seen him for a while, so he should be sober. How's that supposed to help me? When that guy's drunk, he fights like a demon, like he don't feel pain. You could knock him around for hours, and he wouldn't bat an eyelid. I tell you, it'd take a thump from Ravok himself to knock him down. So, if he asks for any booze, whatever you do, don't give it No le to des him. nada de beber por mucho que te lo pida. Vale. Importante.
No le des nada de beber, por mucho que te lo pida, Somebody's porque... gotta take care of the idiots. Fortune favors the stupid. You've got your ears everywhere. Ese es su punto fuerte. Yo creo recordar que le vi por aquí, a ver. You the guy from Ghost's tournaments? Yeah, so? If you're gonna fight Yagan, do us workers a favor and lose, would you? If you don't, it'll be us that suffers. And we'll suffer bad. Last loss he had, he killed 2 of us. So I'm supposed to take one for the team? Please? He'll hold back a little if it's you. He don't never hold back on us. I ain't expecting you to do it for free. I'll pass the cap around among the boys, get something together. You'll do all right out of it. I'll leave everything we can collect with Sloppy. Go get it off him after the fight. You'll find him in one of the tunnels. Qué grande. I gotta get back to work. No me esperaba este giro de guión de la misión, tío. Me acaba de venir uno de los trabajadores y me acaba de decir que cuando me enfrente al tipo que me ha encomendado esta misión, que pierda. Porque tiene muy mal perder, entonces si me gana, luego lo pagará con los trabajadores. Y la última vez mató a 2 trabajadores después de perder una pelea. Entonces dice que bueno, que ellos me pagarán, pero bueno, ya veremos si acepto el dinero o no. Pero bueno, venga, sí, me parece bien, perderemos. Ghost sent me. I'll pay my dues. He doesn't have to worry about that. I don't care about your debt. Y que me reúna con ellos en los túneles después de que pierda la pelea, ¿no? You done yapping. Oh, it's gonna be fun feeding you your own teeth. Get a load of the aggression on this guy. Wow. Is something wrong with your brain? Quiet, or I'll nail your tongue to the ceiling as flypaper. But that's enough talk. No le dieron cariño de We've pequeño. got business to settle. But not here. Follow me. Hey, you two! Follow me! You can forget all about the Elexit. But if you really want a demonstration, take a deep breath and enjoy the walk. Because soon you won't be able to anymore. Don't you dare move! Don't touch him until I'm through with him! Then drag him to the gates by his tongue! Vermin need crushing! That's the lesson you're about to learn! Ready, scum? Let's... Alright, where's my liquor? Liquor? What the hell are you talking about? I always fight with a drink in me. Ghost did not tell you that? Don't say you ain't. Got to have my liquor. It's a tradition. So hand it over. I'll even give you a few shards you can spend on getting your wounds stitched up afterwards. Vale, que nos dará unos fragmentos. Toma. Aguardiente. Don't Dame... choke on it. Nice bit of liquor, that. I'm almost starting to like you. Here's your change. Now let's get back to me. Bueno, 50 fragmentos de él. Come here. Más. Y gano algo, claro. Vale, hemos perdido. Esa era la idea. That. No one ever teach you how to fight? Fight. I'm not stick. Tell Ghost that you lost. I'll collect my winnings later. That's how it's done. Anyone not doing their job gets worse than him. Now get out of my sight before I forget myself. That wasn't great. Vale, bueno, todo sea por los pobrecillos, que no les peguen una paliza, ¿sabes? No sé quién hubiese ganado, la verdad, porque el otro me ha matado de un golpe. Sin embargo, este me ha tenido que dar 2 veces. Vamos a ver si encuentro al hombre que me han dicho con el que me tengo que reunir, que me han dicho que estaba en los túneles, que era Chapuzas, el responsable de los trabajadores.
y que él se encargaría de hablar conmigo. No quiero aceptar tampoco su dinero, pero... No veo chapuzas, tío. Uy, aquí no estuve antes. Uy, son unas ranas ahí afuera. Puedo estar cerca de alguna charca. El mundo ha cambiado. Lo siento en el aire. Parece que aquí vive el chapuzas. Yo diría que sí, ¿no? Un buen sitio para dormir. Para cocinar, tío. Los mejores asados de la ciudad, tío. Una paellera de culo. Ah, mira, aquí está el chapuza. Ah, no. I have things to do. ¿Chapuzas, tío? ¿El chapuzas, tío? ¿Voy a tener que poner la misión o qué? Cordero sacrificado, torneo de cordero. No, tendré que poner la misión de... robados por un furtivo. Venga. No, Dios. La mejor, la más rica, carne sabrosona. De otros túneles, ¿verdad? Ya no me acuerdo, tío. ¿Puede ser por aquí? Creo que sí que era por aquí. Sí, era por aquí. No sé para qué valen los escombros. Bueno, a ver, vaya, ¿eh? No veas. Aquí, sí, aquí miraría.
I hear you got something for me. A reward? So you're the one who stood up for us with Yagen? Not many would do that, especially around here. You have my respect. But I guess you'd like more than a thank you. So here, we all chipped in. Most people go their whole lives without seeing that many shards. But you've earned every one of them. Don't talk to me. Vale, que eso, que ha hecho un fondo común. A ver, yo pensaba que me iba a dar alguna misión en plan opción de elegir, que no quiero la bolsa de fragmentos grandes. Pues si os dais cuenta, yo me jugué 250, 50 que gané por la bebida que me dio él, más 50 que gané, más 200 que me acaban de dar, con lo cual no he perdido nada, no he perdido nada. Precisamente por hacer esto, ¿no? Así que ni que tan mal, no he perdido nada, chicos. No he perdido nada y hemos ayudado a los trabajadores. Al final yo creo que se lo merecían, ¿no? The bastards who were here before us didn't leave much behind. No sé por qué estoy recogiendo los escombros, pero tengo la sensación que en algún momento alguien me va a decir que le ayude con los escombros, ¿sabes? Pero bueno, como no hay peso en el juego, a diferencia de otros RPGs, en este no hay peso. Algo que se agradece bastante, la verdad. Porque en muchos RPGs se termina convirtiendo a veces las misiones en una ardua tarea de gestión de inventario para poder llevar todo, ¿no? Y a veces es demasiado... Bueno, pues vamos a decirle que sí, que ya está todo resto. Jaguar me ha vencido. Yagen beat me. Jaguar no, Jagun. He can really dish it out, that guy. Este tipo sí que se The last guy he beat still feeding through a straw, so you're lucky. Come con pajita. Let me know when you're ready for the Avísame cuando next esté listo para otro challenge. duelo. I'll tell you who your Te dirá opponent quién will será tu be. rival. Just remember, though, it doesn't... Vale, estoy listo. I'm ready to fight. That's what I'm talking about. How many shards you gonna wager? I'm all in. Yo voy a seguir apostando 250 ahí en todas. Goes by the name of Batulga. Batulga. You could kiss your shards goodbye, my friend. He wiped the floor with you, didn't he? I'm supposed to fight him again? Don't tell me the mighty Jax is scared of a rematch. Es el de la puerta, Oh, tío. and one more thing. Batulga's not interested in shards, so I'm stumping up his wager out of my own pocket. So, he fights with no chance of winning anything? It's all about honor. Likes proving himself or some crap. I don't argue. Hey, I wouldn't try and hold out for too long in there. That way, we'll all get something out of this. Apart from you, of course. I need information. What do you want to know? What's the word in the grotto? Well, you've come to the right place. Be careful if you talk to Vinya. She doesn't go out much. Spends a lot of time thinking. Always a bad idea. She can be a bit extreme. Vale, pues nada. I don't believe everything you hear. Todo nos ha llevado hasta el último luchador, evidentemente, que era en la revancha contra nuestro colega. Que mira la vida que tiene, ¿sabes? O sea, flipas la vida que tiene el colega, ¿sabes? Imposible vencerle, pero bueno. Ah, so you're going to be fighting in Ghosta's challenges. Wrong. I'm here to show other fighters their limits. Maybe I didn't make myself clear. You had no problem facing other opponents. You know this dance. We fight until only one of us is standing.
You pick the time you want to get your beating. You want to fight? Let's do it. Now I will show you true strength. Draw your weapon. What are you waiting for? Get in close and hit him hard! Fight already! What's up with you? Am I gonna see a fight today? Do something! Get on with it! Crack his skull! Hit him in the face! Anything gonna happen here, or...? Get on with it! Getting close and hit him hard! We're gonna see a fight today! Oh, come on, guys! Get on with it! What's all this about? Going. Always on the offensive! How much longer do you want to wait? Attack! Get close and hit him hard! What are you waiting for? Get started! Get on with it! Do something! Knock his brains out! Get on with it! Are they still taking bets? Let's go! Don't shit your pants! Get in there!
¡No! 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 Lo tenía. ¡Oh! Lo tenía. Lo tenía. Y se me ha escapado. Ah, fuck. Con el combate tan épico que me estaba marcando. Oh, Dios mío. Qué mala suerte. Lo estaba haciendo genial, tío. Ah, qué mal, tío. Y eso que estaban en medio y todos los otros. Ah, qué mal, tío. I win! I always win. It wasn't easy. I know. Go on. Ghosto will pour you a drink. A good fight deserves a reward. Now go. The Ravak be with you. Bueno, una lástima, ¿no? Porque este combate, si lo hubiese ganado, hubiese sido la redención. We should clean up our own house first. Batulga won. Of course he did. I know which fighter to back. And I'm sure you wouldn't want to run a humble innkeeper like me out of business, would you? Mira que le he tumbado ese. Even so, here's a small consolation. Anyone who gets a beating for my benefit should get something out of it. No more betting for now, I'm afraid. Still, you should stop by every so often. After all, I've got the best range in the grotto. Me ha hecho todo el lío, ¿eh? Bueno, el torneo ha terminado de este mamonazo. Nos ha hecho todo el lío, evidentemente, era de ver. Vamos a... Qué viene peleado, tío. Qué viene peleado. Me siento satisfecho por peleado muy bien. Pero al final me han ganado. Los objetos de valor de pilas... No, eso estaba... He peleado yo creo que muy bien. Lo que pasa que... no han salido las cosas como yo quería. El cordero sacrificó a Ivica. He aceptado ayudar a Ivica. Vale, sí, tenemos que ir a ver a Ivica para decirle que le hemos ayudado con lo de los dos dioses, ¿os acordáis, no? Y combate, tío, más épico. Qué lástima haberlo perdido. Qué rabia me da, ¿eh? Porque estaba peleándole muy bien, tío. Estaba peleándole súper bien. Le habré tumbado como 20 veces al suelo al hombre, ¿sabes? Oh, que no está el señor que está siempre aquí. You got back problems? ¿Quién me está viendo, tío? You got back problems? Todo, ¿quién me ve, tío? ¿Hay alguien ahí arriba o qué? ¿Quién dice que sí estoy buscando problemas, tío? ¿Con todo, tío? Para una vez que encuentro la habitación sola, ¿sabes? No me jodas, tío, que ahora tengo que esperar a que esta señora deje de currar. They tell me you got Serena off our trail. Vale, I'm mal. sorry about what happened with that traitor. There was just no other way. Siento lo que pasó con But el what mercader, matters pero no había is otra that now opción. the Morkons still have a chance. Thank you. Espero no arrepentirme de esto. ¿Y ahora qué pasa? So, what happens now? There must be something. I know it's a lot to ask, but you're the only one who can help us. You're not a Morkon, yet you've earned Serena's trust. We need a mole.
Someone within the Morkon faction who shares our ideals. You've already proven that you can do it. We would accept you into our own inner circle. So, you willing to become our mole? Bien, ¿aceptáis ser nuestro topo dentro de la facción de los Morkonos? Okay. What do I need to do? You're not a Morkon, so you'll need to stay on Khan's good side. You must do as he says. Otherwise, you'll never be able to become one of us. And because you're an outsider, we can't use you as a mole. I'll be your mole. Primero tengo que ser Morkono, But you're not a Morkon. ganarme el respeto dentro de los Until Morkonos you've gained Khan's trust, we y can't luego use you ya as a mole. ayudarla, evidentemente. Para un poco desterrar o proclamarnos, en cierto modo, pues dentro de esta facción, ¿no? Como que hay otro dios y demás, ¿no? Bueno, bien. Bien. Un rollo diplomático. No sé dónde estará esto. A ver si estuviera en algún sitio que tengamos desbloqueado. Vale, vamos al bastión porque aquí ya no se nos ha perdido nada, ¿sabes? Por fin en el exterior otra vez. Oh, Dios mío, no doy crédito. Hola, bicha. So, you want to let me in on these diplomatic plans of yours? Well, first I've got to do some intense training. I like to be fight ready before I try talking to people. Then you're gonna take me to the faction leaders. What, all of them? No, dummy. One at a time. We'll start with Baxter. Already know what I'm gonna say to that bastard. Oh, and all that shit about joining the fight at the Bastion or whatever? Sure, fuck it, I'm in. I'm pretty sure I'll end up regretting it, but hey. Buster, seguro que es buena idea. No me puedo creer que quieras ser emisaria de los Morkones, abrir relaciones diplomáticas con otras facciones. I don't believe this. You want to be the Morkon emissary? Open up diplomatic relations with the other factions? You think I'm just good for ripping out throats. This is about survival, man. Morkons know how to kill, but they don't have the brains for negotiation. Someone's got to step up. Might as well be me. Yeah, but I mean... What? Well, you're rude, aggressive, and never see anyone else's point of view. Oh yeah? Well, fuck you. Not exactly the best qualities for a diplomat. You wouldn't know diplomacy if it spit in your face. Are you Mr. Self-Control now? More like Mr. Fuck the entire world. You think a punch to the face is a fucking icebreaker. Okay, point taken. Damn right, so don't Es go lo típico que lecturing me. dice, me estás llamando agresivo a que te reviento. Pues básicamente le ha respondido eso. ¿Estás llamando agresiva a que te reviento? Baxter, you sure that's a good idea? Relax, it'll be fine. That's what you're there for. Thought you could take care of yourself. I can, you moron. But I'll never get past his fucking guards to talk to him if you're not there. Do you understand now? Just what are you going to say to him? Let me worry about that. Do your thing and get me in front of the Duke of Ateris. You'll find out then. Vale, va todo bien. A ver, el... Everything okay? Yeah, I guess. It's not complicated. Me voy a llevar a Bicha, ¿vale? Porque este tipo yo ya me he ganado la lealtad con él. Entonces... You good? ¿Estás bien? Great. You're what they call a nice guy.
but in a good way, like without being a loser. Aquí... Lo dejaremos por ahora. Espera en el bastión. We're done for now. Vale, me voy a llevar a bicho. Además... ¿Va todo bien? Sí. Follow me. Got it. Aparte de que es mucho más sexy, sin duda. Creo que You're not worried Baxter might es think muy this is mal the perfect luchador opportunity to get rid of you? nuestro acompañante. I'm not scared of him. Pero muy mal luchador. Marcos. Darnos a distancia. Uy, he sentido esta paz de salir dentro del agujero. A ver, la facción está muy bien, pero podría tener algún balconcito o algo, ¿sabes? No veas. Están oscura ahí, metidos en un foso ahí, no pisan el aire libre, tío. Esa gente tiene que poner a rata, tío, todo el día metido ahí. Está bien, pero huelen a rata seguro. Really no stone's been left unturned here. We used to cobble together our huts from junk. They had character, at least. I'll take a reliable roof over any amount of character. Boo. The years have made you soft as shit. Vale, aquí teníamos varias misiones en... no vi el cráter ahora, con lo cual nada más que me quiero ganar la lealtad con ella y ya está, así que paso. Por ahora lo que quiero hacer son las misiones de Tabar. Hay un troll, un trueque, el trueque con Hans, la paradoja, la paranoia el robo. Valor de tilas. Bueno, aquí hay varios robos que tenemos que llevar a cabo. Recordar que encontramos la facción de los ladrones. He's not exactly En Logan's Tabar, best friend. algo que es muy satisfactorio. Those two dum-dums can't stand each other. But they're both too weak to start a war. Got more to lose than to gain. Cuando das con ellos como que la satisfacción es genial. Poder encontrar a la facción de los ladrones y que estos te enseñen cosas. Que todo lo que es tema de abrir cofres y demás te lo enseñan ellos, con lo cual perfectísimo. Why hasn't your brother tried to get his throne back from Baxter? Too fucking far. Tenemos la misión de los Baxter's in the niños crater. abierta Logan's on the también. Caracas coast. Tenemos la misión de Hank, de Besides, los he probably doesn't trueques. think the crater is worth the trouble. Just a filthy fucking hole in the ground. Thank you for coming to me about this, but he speaks the truth. I did give him permission. He and Wolf found the outlaws who were distributing flyers around the camp. Engañamos a Wolf, le dijimos que... Es Hank, parece un robot, tío. Ahí, Bartering is the future. el de los lingotes de oro. A ver, aquí había que robar, pero claro, ¿qué pasa? Que estaban siempre despiertos, tío. La peña está siempre despierta, entonces es muy difícil robarles. Hay que intentar venir por la noche para poderles robar, porque si no va a ser imposible. Vale, vamos a ver si podemos robar otra cosa. Porque a lo mejor hay alguno que sea... El trabajo consiste en robar la caja fuerte de Kikaya. Seguramente no haya nada de valor, pero nunca se sabe. Vale, perfecto. Bien. Vamos a ver si les podemos robar. Kikaya no era el pavo que estaba trabajando en las minas. Sí, claro que sí.
Bueno, puede ser que estemos viniendo a una hora correcta, dado que este señor... No sé si dormirá o no. No tengo ni puta idea. A lo que no sé es dónde tendrá la caja fuerte. Pero puede que la tenga escondida. Ya es el de las minas. A ver, con este tío tiene que tener dinero, porque este tío hicimos negocios con él. You think I can't see you? Stop sneaking around. ¿Quién me está viendo, tío? ¿No era esta la caja fuerte, tío? Ah, bueno, que no era esta, tío. Pues no era esta la caja fuerte, yo pensaba que sí. Can't see you. Stop sneaking around. Yo no estoy haciendo nada, ¿qué pasa? Estoy paseando por aquí. Yo sepa, no está prohibido pasear, ¿no? Qué papel del culo y guindilla, tío. Todo eso me lo llevo. Le he cogido una ballesta. No sé para qué será, pero le he cogido una ballesta. Y ahora supuestamente yo tengo que llevarla... El objeto robado a la armería. Le he cogido una ballesta, tío. Ballesta de guerra dañada. Tengo 3. O sea, puedo crear una ballesta nueva de mayor valor que la que ya tengo. Interesante. Interesante. Mira el buzón. O me acerco a este cofre que hay aquí. Intento abrirlo ya que estoy. Que tengo marcado. Un cofre ahí marcado. Intento abrirlo. ¿Qué era, 51. Bueno, una buena viciada. A ver, lo bueno de todo esto es que en 5 horas hemos hecho una gran parte de las misiones de la nueva localización. Lo que pasa que está claro que una de las localizaciones más ricas por ahora es Tabar. Como tal, ¿no? Buah, vámonos que... Lo que menos me apetece es pegarme ahora con un bicho de estos que aguanta 2 horas, ¿sabes? Hay que mejorar el disparo lejano. ¿Cómo estás, John Perku, amigo, tío? Menos mal que me he puesto el...
Dispara, hombre, dispara, chiquilla. No te lo pienses tanto, hombre. Mira lo que te la has pensado, ¿eh? Mira que cambio de acompañante otra vez, ¿eh? Oh, Dios mío, casi me matan. Acabo de comprar la Series S. Creo que he hecho bien. Hay gente que dice que no merece la pena. Yo pienso que... yo no pienso así. ¿Qué opinas tú? ¿Es un buen cachorro? Es un buen cachorro. Cacharro. He dicho cachorro. Es un buen cachorro. No está mal. Es una versión mejorada de la Series X. De la Xbox One X. Con otro procesador. Con otro... A ver. Es que también hay que mirar siempre como lo que siempre digo, ¿vale? Hay que ver también con la paja del ojo ajeno. O sea, quiere decir... hay que ponerte en el lugar de... Porque es muy fácil coger y decir, no, gástate más dinero ya, pero ¿y si no puedo qué? A ver, las cosas son como son. Entonces, a mí no me parece mala máquina si no puedes llegar a una Series X. No pasa nada, no te rayes por ello. Está bien, o sea, vas a disfrutarla como un enano. Y no es una Xbox One X, como por mucho que digan que es una Xbox One X. No es verdad. Yo, de hecho, he tenido Xbox One X, la versión mejorada de la Xbox One. Y era un maquinote. O sea, había juegos que los movía perfectamente a 45 FPS. Aunque sea un poquito ya mejor, ya es muy buena máquina. That didn't work. Así que ni te rayes, tío. Tú disfrutarás de tus juegos, tío, que vas a tener un catálogo que flipas. Y que te digan lo que quieran. Que digan lo que quieran de mí. Además, es lo que te digo, que la gente a veces es... Los comentarios son muy hirientes. Y cada uno, pues, evidentemente es muy fácil decir, oye, pues mira, pues... cómprate otra cosa, ¿no? Que... espérate ya, pero ¿y si no puedo? Si no tengo más pasta. Ni te rayes. ¿Estás contento con la Xbox One X? Pues si estás contento con la Xbox One X, esta es una versión superior, básicamente. Y tiene muchas cosas buenas, no... Hay gente que dice, no, es que es lo mismo, no, no es lo mismo. Nada que ver, nada que ver. Okay, that's done. Pero es lo que te digo, que... siempre va a haber alguien que te va a decir que lo suyo es mejor, que tenías que haberte esperado, que... Mira, yo hace poco me compré la 3080 Ti. Siempre va a haber alguien que te va a decir, bueno, es que a mí ese ensamblado que tiene la tarjeta que te has comprado no me gusta, tal... Ya, pero es que a lo mejor no me ha quedado más remedio que comprar esta. Bueno, pues yo me hubiese esperado a la 3090. Ya, pero es que llevo a lo mejor esperando un año ya. Bueno, pues yo me hubiese esperado a la serie 4000 ya, pero es que la serie 4000 va a salir en 3000 pavos. 4000 pavos. Al final siempre va a haber alguien que te va a decir que te tenías que haber esperado, que tenías que haber cambiado. Ah, olvídate. Digo con lo que dices, una Xbox Series X no es tan buena como un PC de 5. Vamos a ver, es que eso es normal, o sea, a ver. En alguna diferencia tiene que haber en esos 5000 pavos que te gastas en un ordenador y en una consola. La pregunta no es esa, ¿vale? Yo teniendo un ordenador ahora sí lo puedo decir, que tengo un ordenador
de alta gama. Y ahora sí que lo puedo decir y decirlo, digamos, alto. Y la pregunta, claro, la pregunta que haríamos en esta cuestión es: ¿realmente compensa? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es verdad que yo, en mi caso, como muchas cosas que hago, las hago para YouTube. Y el concepto digamos, bueno, pues de llevar a cabo mucho material a la red y demás, pues lo extrapolo todo eso y bueno, pues en mi caso es un poco excepcional. Pero para un usuario normal, para un jugador normal, ¿realmente compensa? Es mucho dinero, es mucho desembolso. ¿Realmente compensa gastarte tanta pasta? Si eres muy fan, si te lo puedes permitir, evidentemente date el capricho. Igual que hay gente que se compra un coche y le tunea y se gasta 5.000 pavos en ponerle el techo y el cuero, porque el techo y el cuero de un buen coche es eso, 5.000 pavos. Pues ¿por qué no vas a hacer tú lo mismo, no? O sea, al final cada uno tiene sus predilecciones, ¿no? Ah, tío. Tengo que guardar puntos para esto, tú. Hostias, tú. Hostias, chicos, que se me está olvidando. Mira lo que tengo aquí, chavales. Mirad lo que tengo aquí. Tanque de combustible. Claro, para maniobrar en el aire y todo. Hostias, tío, ya no me acordaba yo de esto, tío. Hostias, tío, qué importante es esta... Importante, tío. Establecer marcador. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Es súper importante, me lo voy a marcar, tío. Claro, ahí está la historia. Mira, yo estos días he estado usando, mira lo que es la ironía, que yo me he cambiado, me he comprado la tarjeta, me he gastado una pasta y aún así lo que más he estado usando ha sido la PlayStation 5 y no es mi consola predilecta, ni mucho menos. Todo el mundo lo sabe, que me conozca. Sabe que yo normalmente, por ejemplo, Call of Duty lo juego en arranca, Sergio. Call of Duty lo juego en equipos. Vale, con 47 podría mover esta pedazo de ballesta que me acabo de crear, que tiene 103 de daño. 103 de daño, filipas, ¿eh? Con 47 puntos. Y tengo puntos guardados. De destreza. Ah, ya me empieza a pedir dobles. Ya no me acordaba. Ya no me acordaba, tío. Ya no es tan sencillo. Joven Padawan. Al final, haz lo que diste tu corazón y sobre todo lo que diste tu bolsillo, tío. El bolsillo manda, compañero. Alexander.
Chicos, lo vamos a dejar, que llevamos ya 5 horitas. Así que nos quedamos aquí, compañeros. Nada menos que nivel 12. Ha sido una aventura, una noche de la hostia. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos hecho gran parte de la gruta. Evidentemente habría que seleccionar si queremos seguir con el camino de los Morkonos. Y es una decisión difícil, muy difícil, así que ya veremos. Primero vamos a seguir la cadena de misiones de todas las facciones. Habría que explorar también un poco, hacer misiones de exterior, porque por ahora ha habido mucha misión de interior de facciones. Pero ya se termina. Sí, Alexander, llevamos 5 horas de directo, tío. Así que nada, os doy las buenas noches. Gracias por acompañarme de corazón. Ha sido un placer. Mañana continuamos con otro jueguito. No sé qué será mañana. Pero estar atentos porque seguro que lo pasaremos bien. Manita arriba si te gustó. Comentario en diferido qué os parece, Elex. Y hasta la vista. ¿Queréis ser Morkonos? La pregunta.